Marvel, mi apellido es Stark 2130. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 21. Orientación a la I+D, concepto inicial de Mark II. En la zona exterior de la mansión Stark, en el laboratorio subterráneo, Tony estaba sentado detrás de un gran escritorio. El vendaje en su brazo izquierdo aún era visible, aunque su tez estaba más sonrosada que cuando se estaba recuperando. Tamborileó con los dedos sobre el escritorio, fijando la mirada en la tableta que tenía delante. La pantalla mostraba los datos de los restos dañados de la armadura Mark I, y su tono denotaba cierta impaciencia. El plan de optimización presentado por Karen es una auténtica basura. Ni siquiera puede solucionar los fallos de vuelo de la armadura Mark I. Pepper se hizo a un lado y dijo en voz baja: Tony, la proporción de titanio y cobalto que Norton propuso antes tiene mucho sentido. ¿No dijiste que querías transferirlo a tu equipo para que te ayudara específicamente a desarrollar el nuevo traje de combate? Ya me he puesto en contacto con el departamento de I+D y lo he llamado hoy mismo. Un destello de diversión cruzó los ojos de Tony al alzar la vista hacia la puerta. Norton estaba allí de pie, vestido con ropa de trabajo sencilla, con la insignia de Suiza apenas visible en su cuello y una expresión aún humilde. Norton, ven aquí, le hizo una seña, con un tono que denotaba una aprobación contundente. Pepper dijo que ya se había encargado de ello. ¿Qué te parece? ¿Estás seguro de aceptar este trabajo? Norton avanzó lentamente y se acercó levemente. Seguiré las indicaciones del señor Tony, pero mis capacidades son limitadas, siempre y cuando no tengas miedo de que te frene. Disimuló deliberadamente, aunque en su mirada ya se reflejaban los conceptos del traje de combate de las notas de Howard. Su reloj táctico vibró silenciosamente y apareció la notificación de Lena. Obadiah se enteró de que te transfirieron para ayudar a Tony y está furioso. Ya ha presionado en el departamento de I+D, exigiendo que Karen vigile de cerca tus movimientos e instando a que se investigue al comerciante de hierro. ¿Me estás frenando? Tony se burló y se acercó la tableta a Norton. Alguien que pueda señalar los fallos en el control de temperatura de la armadura Mark I no sería tan inútil. Ya mencioné que quiero desarrollar un traje de combate completamente nuevo para solucionar todos los defectos de la armadura Mark I. Dime, ¿por dónde deberíamos empezar? Norton se inclinó, sus dedos rozaron ligeramente el modelo del Mark I en la tableta, aparentando deliberadamente estar pensativo, con un tono informal. Señor Tony, el Mark I tiene dos problemas fundamentales: estabilidad de vuelo y protección de la armadura. En lo que respecta al vuelo, quizás podamos recurrir a la dinámica de fluidos y añadir micropropulsores a la armadura de los hombros y los tobillos para equilibrar la resistencia al flujo de aire. En cuanto al material de la armadura, el señor Howard investigó en su momento una composición de aleación de titanio y fibra de carbono. Es más ligera que la aleación de titanio puro, pero su dureza puede aumentarse en un 40%, lo que se ajusta perfectamente a la carga de los propulsores. Estas palabras eran exactamente la guía que Norton había diseñado cuidadosamente, combinando las notas de Howard con sus propios conocimientos. Tony se puso de pie bruscamente, con una expresión de extrema sorpresa en los ojos, seguida de un estado de fanatismo. ¿Micropropulsores? ¿Materiales compuestos? ¿Cómo no se me ocurrió antes? Caminó rápidamente hacia la ventana que iba del suelo al techo, mientras sus dedos trazaban el contorno del traje de combate en el aire. Sí. Esto puede resolver el problema de la inestabilidad en vuelo, mejorar la protección y reducir el peso del traje de combate. Perfecto. En ese preciso instante, sonó el teléfono privado de Tony y el nombre Obadiah apareció en la pantalla. Contestó el teléfono, y su tono se volvió frío al instante. Obadiah, di lo que tengas que decir y no retrocedes mi investigación y desarrollo. Al otro lado de la línea, el rugido de Obadiah se escuchó con claridad. Incluso a través del auricular, se podía sentir su furia. Tony. ¿Ha perdido la cabeza? ¿Trasladar a un pariente lejano de origen desconocido a tu bando y dejar que te ayude a desarrollar el traje de batalla principal? Creo que tu experiencia en la cueva te ha dejado aterrado. Devuélvelo al departamento de I+D inmediatamente o congelaré los fondos de I+D. Tony se burló, sin mostrar debilidad alguna. Los asuntos de Industrias Stark no son de tu incumbencia. Dado que Norton es empleado de Industrias Stark, yo decidí cómo utilizarlo. Esto no te incumbe. Tras hablar, colgó el teléfono de inmediato y arrojó el móvil sobre la mesa con una mirada de desdén. Ese viejo siempre quiere meterse en mis asuntos.
Tarde o temprano, le haré pagar las consecuencias. Norton se mantuvo a un lado con expresión tranquila, pero en el fondo comprendía que la furia de Obadiah indicaba precisamente que desconfiaba de que Tony desarrollara un nuevo traje de batalla, y también de su propia existencia. En el momento justo, volvió a centrar la conversación en I+D. Señor Tony, recuerda la proporción del material compuesto. 60% de aleación de titanio, 30% de fibra de carbono y el 10% restante de aleación resistente a altas temperaturas. La interfaz energética de los propulsores debe conectarse con precisión al reactor ARC para evitar fugas de energía. Genial. Tony inmediatamente le pidió a Jarvis que buscara los datos relevantes. Los parámetros de simulación para el material compuesto y el diagrama esquemático del diseño del propulsor aparecieron inmediatamente en la pantalla. Jarvis, sigue esta línea de pensamiento y construye un modelo preliminar del traje de combate Mark II. Céntrate en optimizar el sistema de vuelo y el material de la armadura, y calcula la pérdida de energía simultáneamente. Entendido, señor Tony. Estamos construyendo el modelo preliminar del Mark II. El tiempo estimado de finalización es de 30 minutos. La voz tranquila de Jarvis resonó, y el prototipo del Mark II comenzó a aparecer en la pantalla. Las líneas eran más suaves que las de la armadura Mark I, los micropropulsores en la armadura de los hombros y los tobillos eran claramente visibles, y la textura de la armadura era resistente y duradera, exactamente como Norton lo había imaginado. Norton estaba sentado junto a la consola auxiliar, extendiendo la mano de vez en cuando para señalar cosas, ocultando deliberadamente su verdadera fuerza. El ángulo del ala se puede ajustar otros 5 grados para reducir la interferencia del flujo de aire a gran altitud. Para el sistema de control de temperatura, continúe utilizando la proporción de titanio-cobalto para evitar la sobrecarga de energía durante el vuelo. Además, añaden amortiguación a las articulaciones del traje de combate para aumentar la flexibilidad. Cada punto que mencionó dio en el clavo para optimizar el Mark II con precisión, pero nunca intentó atribuirse el mérito, dejando siempre el liderazgo a Tony. Tony asentía repetidamente mientras escuchaba, sus dedos volaban sobre el teclado, el fanatismo en sus ojos disipando todo cansancio y melancolía. Tienes razón. Ignoré estos detalles. Contigo aquí, el Mark II será sin duda más perfecto de lo que imaginaba. Se giró para mirar a Norton, y el tono inquisitivo de su voz había desaparecido por completo, reemplazado por una sincera convicción. Norton, de verdad que no me ha decepcionado. Pepper se quedó a un lado, observando el prototipo del Mark II en la pantalla, con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Su mirada hacia Norton estaba llena de aprobación. Norton, muchas gracias. Con tu ayuda para Tony, puedo descansar mucho más tranquila. Llevan medio día mirando el departamento de I+D. La herida de Tony aún no ha cicatrizado, y tú también has estado trabajando duro, Norton. ¿Por qué no se toman un descanso de media hora, un café y luego continuar? Al oír esto, Tony agitó la mano, con un tono lleno de entusiasmo por la investigación y el desarrollo, aunque no rechazó la amabilidad de Pepper. Un café está bien, pero no hace falta un descanso. Mientras tengo la mente despejada, es el momento perfecto para supervisar la construcción del modelo. Norton se mostró levemente en señal de acuerdo. Estoy bien. Ayudar al señor Tony a impulsar la investigación y el desarrollo es más significativo que descansar. Pepper llamativamente con resignación y se giró para preparar el café, sin olvidar recordarles antes de marcharse. Entonces no se impacienten demasiado. Los tres charlaron tranquilamente unos instantes más, y justo antes de que Pepper volviera con el café, la voz de Jarvis sonó puntual. El modelo preliminar del Mark II está terminado. Tony estaba de pie frente a la pantalla, con el rostro lleno de entusiasmo. Norton, mira. El modelo preliminar del Mark II ha resuelto perfectamente los problemas de vuelo y protección. En cuanto perfeccionemos los datos y completemos las pruebas, podremos entrar en la fase de I+D física. Norton dio un paso al frente, fijó la mirada en la pantalla y esbozó una sonrisa oportuna. Es perfecto, señor Tony. Con el tiempo, el Mark II se convertirá sin duda en el traje de combate más poderoso, capaz de proteger Industrias Stark. Volvió a centrar toda su atención en el departamento de I+D, corrigiendo discretamente con la punta de los dedos un pequeño fallo de diseño, garantizando así la seguridad del traje sin robarle protagonismo a Tony. Tony estaba absorto en el fanatismo de I+D y no se percató de los pequeños gestos de Norton. Sus dedos rozaron el modelo Mark II en la pantalla y susurró.
Una vez que el Mark II esté desarrollado, desenmascararé por completa la conspiración de Obadiah y lo expulsaré de Industrias Stark. Norton se acercó levemente, con una mirada fría en los ojos. Sabía que Abdías no se rendiría. A medida que avanzaba el desarrollo del Mark II, sus acciones se volverían cada vez más descabelladas. Y él, además de seguir guiando a Tony para perfeccionar el Mark II y ocultar su verdadera fuerza, también debía protegerse en secreto de la conspiración de Obadiah, salvaguardar los datos de I+D y preparar una conciencia para el inminente enfrentamiento. En la pantalla, el modelo del Mark II, el traje de combate relucía con un brillo metálico bajo la luz fría. Los micropropulsores en la armadura de los hombros y la resistente armadura compuesta ocultaban la guía y la protección de Norton. Fuera de la mansión, la furia de Obadiah se extendía, y una guerra secreta en torno al desarrollo del Mark II también había comenzado. Justo cuando ambos estaban inmersos en la alegría del desarrollo del Mark II, el reloj táctico en la muñeca de Norton vibró repentinamente con mayor frecuencia, y las notificaciones encriptadas de Lena detectaron una tras otra. Obadiah, en un ataque de ira, ha enviado a 2 secuencias a infiltrarse en la mansión Stark, portando dispositivos de microrobo. Su objetivo son los datos de I+D del Mark II, y actualmente están evadiendo la vigilancia y dirigiéndose hacia el laboratorio subterráneo. 22. Confrontación a medianoche, repeliendo a los infiltrados. La noche se hizo más profunda y la mansión Stark quedó sumida en el silencio. Las luces del laboratorio subterráneo permanecían encendidas. Pepper había convencido a Tony hacía rato de que volviera a su habitación a descansar. Norton, con el pretexto de organizar los datos de investigación del Mark II, permanecía solo en la sala contigua del laboratorio. Sus dedos rozaban ligeramente el reloj táctico en su muñeca. La pantalla mostraba alertas de monitoreo en tiempo real de Lena. 2 infiltrados habían burlado la vigilancia perimetral, se habían colado en la planta baja de la mansión y se acercaban al laboratorio subterráneo por las escaleras. Se puso de pie lentamente, guardó la tableta de investigación sobre el escritorio en un cajón de cifrado y se quitó la insignia suiza del cuello, colocándola en el bolsillo interior de su mano de trabajo, ocultando deliberadamente cualquier rastro que pudiera revelar su identidad. Al mismo tiempo, sacó de su cintura 2 granadas de pulso microelectromagnético. Eran armas tecnológicas básicas que llevaba consigo. Su potencia era controlable y capaz de neutralizar enemigos sin dejar rastros evidentes de combate. Un nivel de sonido proporcionado por los conductos de ventilación del laboratorio. Un brillo frío apareció en los ojos de Norton. Movió los pies con sigilo, ocultándose silenciosamente tras el escritorio, y apagó la lámpara de la mesa, dejando solo el tenue resplandor de la pantalla para iluminar su fría silueta. Contuvo deliberadamente su presencia, apretando con fuerza las granadas de pulso con las yemas de los dedos, mientras su oído captaba con precisión cada movimiento a su alrededor. Los pasos eran bajos y apresurados. Ambos trabajaron en tácita cooperación. Era evidente que eran mercenarios bien entrenados. Fecha prisa. Coge los datos y vete. El señor Obadiah dijo que no podemos dejar rastro. Podemos tomar medidas si es necesario. Se oyó una voz baja, acompañada del leve sonido de la cerradura al ser forzada. Los infiltrados habían llegado a la entrada del laboratorio. El dispositivo de microrobo que llevaban en la mano emitía una tenue luz roja. Justo cuando forzaban la cerradura, Norton se puso de pie de repente. Con un rápido movimiento de muñeca, lanzó con precisión una granada de pulso electromagnético contra el dispositivo que sostenía el infiltrado. Con un crujido seco, el dispositivo de robo sufrió un cortocircuito al instante y la luz roja se apagó. Las expresiones de los 2 infiltrados cambiaron bruscamente, y de forma inconsciente buscaron las armas que llevaban en la cintura, pero ya era demasiado tarde. Norton se lanzó hacia adelante, acortando la distancia. Esquivó el puñetazo del infiltrado de la izquierda y le propinó un fuerte codazo en el abdomen. La fuerza fue la justa. La suficiente para que el oponente perdiera la capacidad de resistir, pero sin causarle una herida mortal. Al ver esto, el infiltrado de la derecha le lanzó un golpe con la porra por la espalda. Norton se apartó, agarró la muñeca del oponente con el dorso de la mano y la giró con fuerza. Con un suave crujido, la muñeca del oponente se dislocó y la porra cayó al suelo. ¿Quién eres? El infiltrado de la izquierda se agarró el abdomen, con el rostro pálido y la voz llena de pánico. No esperaba encontrar a nadie en ese laboratorio, y mucho menos a alguien con semejantes habilidades de combate. Norton no respondió, con tono frío. ¿Te envió Obadiah? Derribó al infiltrado de la izquierda, presionando ligeramente su cuello con la punta del pie.
La fuerza fue suficiente para someterlo sin matarlo. Ocultó deliberadamente su poder de combate, no utilizó ninguna habilidad más allá del combate ordinario y, desde luego, no mostró ninguna habilidad relacionada con el traje de batalla Shadow 2. Los dos infiltrados se miraron fijamente, con un destello de crueldad en los ojos mientras intentaban forzar y resistir. Pero Norton estaba preparado. Levantó la mano y activó otra granada de pulso electromagnético. La granada cayó entre ellos y explotó silenciosamente. Ambos sintieron un entumecimiento intenso en todo el cuerpo y perdieron por completa la capacidad de resistir, desplomándose al suelo. La batalla fue breve e intensa, duró apenas 2 minutos y no hizo demasiado ruido como para alertar a Tony y Pepper, que estaban arriba. Norton se agachó para revisar sus pertenencias. Sintió una placa metálica en el pecho del infiltrado de la izquierda y la extensión para quitársela. La placa era de un negro intenso, grabada con una águila de alas extendidas. Era la insignia exclusiva de las Fuerzas Armadas Privadas de Obadiah, idéntica a la placa de guardia que había visto antes en el laboratorio subterráneo del tercer nivel. Se frotó la insignia con las yemas de los dedos, con la mirada cada vez más fría. Antes, Obadiah solo enviaba gente a robar secretos, pero ahora había enviado mercenarios armados para infiltrarse en la mansión, incluso diciéndoles: actúa si es necesario. Era evidente que ya no se conformaba con robar datos de investigación, sino que quería matar a Tony. Norton guardó la placa, reconoció los restos de las 2 granadas de pulso y las armas de los infiltrados, y utilizó un agente de limpieza especial para borrar las huellas en la escena. Arrastró a los 2 infiltrados a un rincón oculto en el perímetro de la mansión, pulsó el botón de comunicación de su reloj táctico y le dijo a Lena: los infiltrados han sido neutralizados. Se encuentran fuera del muro oeste de la mansión. Envía a alguien para que se encargue, borra las huellas, no dejes ninguna pista y no se enteren Tony y Pepper. Entendido, joven amo Norton. El personal llegará en 10 minutos, dijo Lena con voz firme. Además, las Fuerzas Armadas Privadas de Obadiah se han estado movilizando con frecuencia últimamente, y se sospecha que están acelerando las pruebas del herrero. Debes tener cuidado. Norton colgó la comunicación, regresó al laboratorio subterráneo, encendió la lámpara, guardó la insignia de la Fuerza Armada Privada en su bolsa táctica y abrió el cajón de cifrado para sacar la tableta de investigación. Fingió que no había pasado nada y continuó organizando los datos de optimización para el Mark II. Solo que sus dedos tenían un poco más de gravedad que antes. El reloj táctico en su muñeca vibró suavemente, y la voz de Jarvis se escuchó en voz baja. Joven amo Norton, se detectó una leve fluctuación electromagnética en el laboratorio subterráneo hace un momento. ¿Necesita revisar la vigilancia? No pasó nada, solo tiró accidentalmente un equipo, respondió Norton con ligereza, en un tono tranquilo y sereno. ¿Ha descansado el señor Tony? Que no note nada raro. El señor Tony se ha quedado dormido, y la señorita Pepper también ha regresado a su habitación, dijo Jarvis con voz firme. Tal como lo solicitado, las imágenes de vigilancia de hace un momento se han modificado para garantizar que no queden rastros. Norton ascendió, con la mirada fija en el modelo Mark II de la tableta, pero sus pensamientos bullían. La crueldad de Obadiah superaba con creces sus expectativas. Una insignia de una fuerza armada privada significaba que esta guerra encubierta se había intensificado, y la situación de Tony se volvía cada vez más peligrosa. Y tenía que seguir ocultando su fuerza, ayudar a Tony a perfeccionar el Mark II y protegerlo constantemente de los letales ataques furtivos de Obadiah. La noche se oscureció y las luces de la mansión se apagaron gradualmente, dejando solo las del laboratorio subterráneo encendidas. Las yemas de los dedos de Norton recorrieron los parámetros del material compuesto en la tableta, y volvieron a tocar la insignia en su bolsa, con una mueca de desprecio en la comisura de los labios. Dado que Obadiah ya había accionado, no debía culparlo por su descortesía. Tenía que ganar este enfrentamiento en torno al Mark II y la familia Stark. No descansó de inmediato, sino que revisó el sistema de control de acceso del laboratorio, elevó el nivel de cifrado al máximo e instaló microdispositivos de alerta en rincones ocultos para asegurarse de que, si algún infiltrado regresara a entrar, pudiera detectarlo al instante. Después de realizar todo esto, volvió a sentarse en la consola y continuó organizando los datos, pero la vigilancia en su mirada no disminuyó en ningún momento. La insignia de las Fuerzas Armadas Privadas de Obadiah yacía silenciosamente en su bolsillo como una señal de advertencia, grabándole que, a partir de ahora, debía dar cada paso con extrema precaución.
Un solo desliz no solo revelaría su identidad, sino que también sumiría a Tony en una crisis fatal. Y jamás permitiría que la conspiración de Obadiah tuviera éxito. 23. Corrientes subterráneas que se intensifican, la sombra del comerciante de hierro al amanecer, el aroma a café flotaba desde la cocina de la mansión Stark. Pepper llevó 3 tazas de café al laboratorio subterráneo y vio a Norton desplomado sobre la mesa de operaciones, con leves signos de fatiga en los ojos. La pantalla de la tableta seguía mostrando los parámetros de optimización de los propulsores del Mark II, y no pudo evitar decir en voz baja: Norton, no te has quedado despierto toda la noche sin descansar, ¿verdad? Norton levantó lentamente la cabeza y se frotó la frente, con expresión modesta. Deslizó discretamente su riñonera táctica detrás de él. La insignia de las Fuerzas Armadas Privadas de Obadiah seguía allí, en silencio. Anoche terminé de organizar los datos y luego me quedé dormido un rato. Tomó el café, con tono inexpresivo. ¿Está despierto el señor Tony? Ya he optimizado los parámetros del propulsor para el Mark II. Acaba de despertar y está arriba cambiándose las vendas. Dijo que bajaría cuando terminara. Pepper estaba sentada cerca, observando con gratitud las líneas rojas e inyectadas en sangre alrededor de sus ojos. Te has esforzado mucho. Contigo aquí, Tony puede preocuparte mucho menos. Estuve intranquila toda la noche, temiendo constantemente que Obadiah hiciera alguna de sus trampas, pero por suerte, no pasó nada. Las yemas de los dedos de Norton se detuvieron un instante. No mencionó el enfrentamiento en plena noche, limitándose a dar una advertencia tranquila. Obadiah siempre ha codiciado el desarrollo del Mark II. Aunque la seguridad de la mansión Stark es estricta, debemos extremar las precauciones, sobre todo en lo que respecta al control de acceso al laboratorio. Ya he aumentado el nivel de cifrado para evitar que alguien se cuele. Se detuvo deliberadamente ahí, sin revelar sus propias acciones ni dejar de alertar a Pepper. Lo sé, ya le pedí a Jarvis que reforzara la vigilancia del perímetro, dijo Pepper, asintiendo con tono grave. Obadiah me llamó ayer otra vez, presionándome para que te trasladara de nuevo al departamento de I+D e incluso diciendo que recortaría la financiación para el Mark II. Lo bloqueé, pero seguro que no se dará por vencido. No se atreve a detener la financiación, dijo Norton con calma. El desarrollo del Iron Monger es inseparable de los recursos de Industrias Stark. Necesita los datos de investigación de Tony como referencia, y necesita aún más el apoyo financiero. Por ahora no irá demasiado lejos. Pero debemos acelerar el desarrollo del Mark II. Solo cuando el Mark II esté listo podremos hacerle frente al Iron Monger. En ese preciso instante, la voz de Tony resonó desde la entrada del laboratorio, con un dejo de ostentosa pereza. Así es, ese viejo Obadiah solo se atreve a fanfarronear. Vestía ropa informal holgada, el vendaje de su brazo izquierdo había sido reemplazado por uno nuevo y su tez lucía mucho mejor que ayer. Sostenía un trozo de pan en la mano. Norton, ¿están optimizados los parámetros? Déjame ver rápidamente. Intentamos completar hoy mismo el modelado detallado del Mark II. Norton le entregó la tableta y aprovechó para decir: Señor Tony, hay algo que quiero recordarle. La ambición de Obadiah no se limita al robo de datos de investigación. Sus fuerzas armadas privadas se han movilizado con frecuencia últimamente. Me temo que podría haber acciones más extremas. Usted y la señorita Pepper deben tener cuidado con su seguridad y tratar de no salir solos. Tony tomó la tableta, deslizando los dedos por la pantalla. Al oír esto, resopló con desdén. ¿Acciones extremas? ¿Se atreve? En territorio Stark, no le corresponde hacer lo que quiera. Sin embargo, no se preocupe, ya le he ordenado a Jarvis que active el máximo nivel de seguridad en la mansión Stark. Mientras se atreva a venir, me aseguraré de que nunca se vaya. Aunque hablaba con ostentación, un atisbo de cautela brilló en sus ojos. Tras el ataque sufrido en la cueva, ya no era aquel playboy temerario, pero la arrogancia que lo caracterizaba le impedía mostrar fácilmente su vulnerabilidad. Norton lo percibió y no dijo nada más, limitándose a añadir: es mejor ser precavidos. Las fuerzas armadas privadas de Obadiah están bien entrenadas y él tiene el herrero en sus manos. No podemos bajar la guardia. Pepper también repitió apresuradamente: Tony, Norton tiene razón. Acabas de recuperarte. No puede haber más accidentes. Obadiah se ha vuelto loco. Por el bien del herrero, es capaz de cualquier cosa. Tony agitó la mano con impaciencia, pero afirmó: entendido, entendido. Ustedes dos, dejen de insistir. Jarvis, busca los últimos datos de monitoreo del fabricante de herramientas.
Quiero ver exactamente en qué etapa se encuentra el traje de combate ese viejo. Recibido, señor Tommy, dijo Jarvis, y la imagen del laboratorio subterráneo del tercer nivel apareció instantáneamente en la pantalla. El prototipo del robot de hierro ya estaba prácticamente listo, completamente negro, con artillería pesada instalada en la armadura de los hombros. Varios de los colaboradores de Obadiah estaban depurando el núcleo de energía, y el zumbido de la electricidad se oía débilmente a través de la pantalla. El robot de hierro está completo en un 70%. El señor Obadiah visitó personalmente el laboratorio esta mañana y exigió que se acelerara el calendario de pruebas. Se espera que la primera prueba de alta potencia se realice en 3 días. El rostro de Tony se ensombreció al instante, presionó la tableta con fuerza entre los dedos y su tono fue helado. ¿3 días? Sin duda tiene prisa. Norton, debemos darnos prisa. Antes de la prueba del herrero, debemos completar el desarrollo físico del Mark II. De lo contrario, no podremos hacerle frente. Tengan la seguridad de que el modelado detallado del Mark II estará terminado hoy. Ya le pedí a Cole que acelerara la producción de las muestras de material compuesto en el departamento de I+D, y se entregarán en la mansión Stark mañana, dijo Norton con calma, mientras señalaba un punto de optimización en la pantalla con la punta de los dedos. Además, realicé un ajuste fino en la interfaz de energía, que puede reducir la pérdida de energía en un 30% y mejorar la estabilidad de vuelo, lo cual debería ser suficiente para hacer frente a los potentes ataques del Iron Monger. Un destello de aprobación apareció en los ojos de Tony, y le dio una palmada en el hombro a Norton. Buen muchacho, desde luego no me has decepcionado. Si el Mark II se completa a tiempo, podremos desenmascarar por completa la conspiración de Obadiah, expulsarlo de Industrias Stark e incluso enviarlo a prisión. En ese preciso instante, el reloj táctico de Norton vibró suavemente y apareció la notificación cifrada de Lena. Obadiah se ha enterado de que el acechador ha perdido el contacto y está furioso. Ha ordenado aumentar la vigilancia en la mansión Stark y ha instruido a Karen para que se infiltren informantes en el departamento de I+D, intentando sondear el progreso del desarrollo del Mark II. Además, el sistema de control de temperatura del fabricante de hierro aún presenta fallos, y la exigencia de Obadiah de acelerar las pruebas probablemente resultará en un riesgo de sobrecarga. Un destello frío cruzó los ojos de Norton. Pulsó el reloj con calma, borrando la notificación. Miró a Tony con voz tranquila. Señor Tony, terminamos el modelado detallado cuanto antes. Además, en el departamento de I+D, Karen podría infiltrar informantes para sondear información. Iré a coordinar con Cole para que vigile todo y se asegure de que los datos de investigación del Mark II no se filtren. De acuerdo, adelante. Jarvis y yo nos encargamos de esto. Tony caminando, concentrándose por completo en el modelado en la tableta, y el fanatismo reapareció en sus ojos. Por cierto, cuando vuelvas, trae esa insignia de Suiza. Quiero volver a verla. Siempre siento que hay algo raro en ella. Norton sintió un escalofrío, pero siguió diciendo. De acuerdo. Se puso de pie, se ajustó la ropa de trabajo, ocultó con más discreción la insignia de las Fuerzas Armadas privadas y se dispuso a salir del laboratorio. Al pasar por la sala de estar, echó un vistazo a la cámara de seguridad de la mansión, y la voz de Jarvis se escuchó en voz baja. Joven amo Norton, hay 3 vehículos desconocidos en el perímetro, que se sospecha pertenecen a las Fuerzas Armadas privadas de Obadiah. Ya los he marcado y los estoy vigilando de cerca. Entendido. No avisen a Tony y Pepper. Norton respondió con calma, saliendo de la mansión Stark con paso firme. La luz del sol cayó sobre él, pero no pudo disipar la gravedad en sus ojos. La vigilancia de Obadiah se volvía cada vez más estricta, el desarrollo del Iron Monger se aceleraba, el desarrollo del Mark II era inminente, y tenía que lidiar con la conspiración de Obadiah, ocultar su propia identidad y protegerse constantemente de las miradas indiscretas de Shield. Alzó la mano para tocar la insignia de Suiza en su bolsillo interior, y luego sacó la insignia de las Fuerzas Armadas privadas de su riñonera. Ambas insignias representaban 2 tipos de conspiraciones y también 2 partidas de ajedrez. Las corrientes subterráneas de Industrias Stark ya se agitaban, y la sombra del magnate del hierro se acercaba paso a paso. Norton entró en el coche, rozando ligeramente con la punta de los dedos el reloj táctico, conectándose a la comunicación cifrada de Lena. Las Fuerzas Armadas privadas de Obadiah ya han puesto en la mira la mansión Stark. Organiza que alguien los contenga discretamente. No dejes que se acerquen. Además, vigile de cerca el progreso de las pruebas del manipulador de hierro.
En cuanto detecte señales de sobrecarga, avísame inmediatamente. También, ayúdame a falsificar un archivo antiguo del laboratorio Snow Ridge para responder a las preguntas de Tony sobre la placa. Recibido, todo se está organizando. La voz de Lena se escuchó. Hay una noticia más. Natasha ha aparecido de nuevo cerca de Industrias Stark recientemente, aparentemente centrada en el desarrollo de Iron Monger. No se ha acercado a la mansión Stark y, por el momento, no representa ninguna amenaza. Las comisuras de los labios de Norton se curvaron ligeramente, y un destello de agudeza brilló en sus ojos. La atención de Natasha, la crueldad de Obadiah, el entusiasmo de Tony. Todas estas contradicciones se entrelazan. Pero sabía que, mientras aceleraran el desarrollo del Mark II, garantizaran la seguridad de Tony y descubrirían las lagunas del comerciante de hierro, sin duda podrían ganar este juego. El coche se dirige hacia Industrias Stark. Norton observaba la escena que pasaba a toda velocidad por la ventanilla y apretaba con fuerza la insignia de Suiza. El enfrentamiento, centrado en el Mark II y el magnate del hierro, estaba a punto de estallar, y él seguiría oculto en las sombras, guiando a Tony y protegiendo a Stark, hasta desbaratar por completa la conspiración de Obadiah y devolver a Industrias Stark al buen camino. Mientras tanto, en el laboratorio subterráneo del tercer nivel de Industrias Stark, Obadiah observaba el prototipo del robot de hierro con una expresión terriblemente sombría. Sus dedos rozaban una insignia de las Fuerzas Armadas privadas, idéntica a la del cuerpo del acechador, y su tono era frío. Basura, ni siquiera pudiste enviar a 2 personas, y encima perdieron el contacto. Avisa a todos los de abajo para que aumenten la vigilancia. Aunque tengas que cavar 1 metro bajo tierra, debes obtener los datos de investigación del Mark II. Tony Stark, esta vez me aseguraré de que mueras sin un lugar donde enterrar. 24. Pimienta en el pasillo de Industrias Stark. Norton, del departamento de I+D, acababa de terminar de coordinar el progreso de la producción de los materiales compuestos cuando su reloj táctico vibró con urgencia. Era una llamada encriptada de Pepper. Tras conectarse, la voz de Pepper denotaba una urgencia evidente, aunque bajó el volumen deliberadamente. Norton, ¿estás libre ahora? Ven a mi oficina. Hay un asunto urgente relacionado con Obadiah. Es crítico. A Norton se le encogió el corazón y respondió de inmediato. Estaré allí enseguida. ¿Qué pasó? ¿Obadiah está haciendo otro movimiento? Hablaremos cuando llegues. No armes un escándalo. Sospecho que hay un topo en el departamento de I+D. La voz de Pepper se tornó cada vez más seria antes de colgar. Norton se dirigió a grandes zancadas hacia la oficina de Pepper. Al pasar junto a los puestos de trabajo del departamento de I+D, miró disimuladamente hacia donde estaba Karen. Esta miraba hacia abajo, jugueteando con su teléfono, con expresión evasiva. Al ver que Norton la miraba, guardó el teléfono de inmediato y terminó ocupado. Un brillo frío apareció en los ojos de Norton. Sabía desde hacía tiempo que Karen era una de las personas de Obadiah, pero el topo al que se refería Pepper era claramente otra persona. Tras llamar a la puerta del despacho de Pepper, Norton entró y la encontró de pie frente a su escritorio, mirando los documentos con expresión seria. Al verlo entrar, se levantó de inmediato para cerrar la puerta con llave y le entregó un informe cifrado. Mira, este es el registro de transferencia de datos del Mark II. Al revisarlo hace un momento, descubrí que anoche se copió discretamente un conjunto de parámetros del propulsor central y se transmitió externamente a través de comunicaciones internas. No fue Karen. Él no tiene autorización para acceder a esos datos centrales. Norton tomó el informe, deslizando las yemas de los dedos sobre los rastros de la transferencia en la pantalla, con un tono frío. Solo los miembros principales del departamento de I+D, tú, yo y Tony, tenemos acceso a estos parámetros. Si nos excluimos a nosotros 3, debe haber un agente encubierto de Obadiah entre los demás. Yo también lo creo, dijo Pepper, asintiendo con la mirada, llena de ansiedad, pero manteniendo la compostura. Aunque Karen es uno de los hombres de Obadiah, Tony lo vigila muy de cerca y no tiene acceso a estos datos clave. Revisé las grabaciones de anoche. Solo 5 personas trabajaron horas extras en el departamento de I+D. Todas tienen acceso a los datos, pero ninguna mostró un comportamiento anómalo. Claramente, este topo es muy precavido y evitó la vigilancia deliberadamente. Evitar la vigilancia no es difícil, pero transmitir información inevitablemente deja rastros de comunicación. Norton estaba sentado en el sofá, con las yemas de los dedos rozando ligeramente su reloj táctico mientras consultaba el sistema de comunicaciones internas de Stark Industries.
El canal de comunicación privado de Obadiah está cifrado, pero mientras supervisa los flujos de datos de comunicación de los miembros clave del departamento de I+D, podrá detectar anomalías. El volumen de datos transmitidos por el infiltrado será grande y, con frecuencia, establecerán conexiones temporales con los canales periféricos de Obadiah. Un destello de esperanza brilló en los ojos de Pepper mientras se acercaba rápidamente a Norton, mirando el flujo de datos en su reloj. Genial. Sabía que encontrarías una solución. Mientras no desenmascaremos a este topo, los datos de I+D del Mark II no estarán a salvo, y Obadiah podrá seguir nuestro progreso en cualquier momento. El desarrollo del Iron Monger ya avanza a pasos agigantados. Si esto continúa, no tendremos ninguna posibilidad. No se preocupen, ya he activado la vigilancia de las comunicaciones, centrándome en esos 5 miembros clave que trabajaron horas extras. En media hora podré identificar al topo, dijo Norton con calma, moviendo rápidamente los dedos sobre el reloj. Además, bloquearé simultáneamente el canal de recepción de Obadiah. Aunque el topo transmita los datos, no podrá recibirlos a tiempo, lo que nos dará algo de tiempo. Pepper suspira aliviada, con una pizca de tranquilidad reflejada en su rostro. Menos mal que estás tú, Norton. Tony está completamente dedicado al desarrollo físico del Mark II y no tiene tiempo para ocuparse a ni nimiedades. No me atreví a armar un escándalo por miedo a alertar al enemigo, así que solo pude pedirte ayuda. 10 por seguro que cooperaré contigo. Sea quien sea este topo, debemos desenmascararlo cuanto antes y cortar la fuente de información de Obadiah. Podemos elaborar un plan, dijo Norton, mirando a Pepper con tono tranquilo pero firme. Una vez identificado el topo, puedes usar la excusa de verificar datos para llamarlo a una sala de conferencias aparte. Yo me encargaré de él y, al mismo tiempo, recopilaré pruebas de que está transmitiendo información. Lo neutralizaremos de un solo golpe. De esta forma, no alertaremos a nadie más y evitaremos que Obadiah se dé cuenta de que hemos descubierto al topo. Pepper señalando de inmediato. Bien, hagámoslo. Voy a organizar los perfiles de esos 5 miembros, anotando sus niveles de autorización y sus movimientos de anoche para ayudar a acotar la búsqueda. Mientras hablaba, se giró hacia el escritorio y hojeó rápidamente los archivos. Su figura, capaz y decidida, parecía excepcionalmente firme bajo la luz. Ya no era solo la asistente encargada de gestionar la vida de Tony. En ese momento, era la alianza de Norton, una fuerza importante que protegía el desarrollo del Mark II y Stark Industries. Norton se centró en monitorear los flujos de datos de comunicación. El reloj táctico en su muñeca parpadeaba constantemente con un código complejo mientras se analizaban, uno a uno, los registros de comunicación de los 5 miembros en la pantalla. 10 minutos después, el reloj emitió un pitido tenue y un flujo de datos anómalo llamó la atención. Mason, un ingeniero senior del departamento de I+D, había establecido conexiones temporales con un número cifrado la noche anterior. La hora de conexión coincidía exactamente con el momento en que se copiaron los datos, y el tamaño del flujo de datos coincidía a la perfección con los parámetros del propulsor del Mark II. Lo encontré, dijo Norton, entregándole el reloj a Pepper. Es Mason, un ingeniero senior responsable de la depuración de los propulsores del Mark II. Tiene autorización para acceder a los datos principales. Se comunicó varias veces anoche con el canal cifrado privado de Obadiah. Los registros de transferencia de datos coinciden a la perfección con los parámetros copiados. Es él. Pepper miró la evidencia en la pantalla, y su rostro se ensombreció al instante. En realidad es él, lleva 5 años en Industrias Stark y siempre ha mantenido un perfil bajo. Nunca sospeché de él. ¿Qué métodos usó Obadiah para que traicionara a Stark? No es más que lucro o amenazas, dijo Norton con calma, mientras seguía tecleando intentando descifrar el mensaje de Mason. Sea lo que sea, lo más importante ahora es reunir pruebas y desenmascararlo. Llámalo enseguida y dile que hay una anomalía en los parámetros del propulsor. Pídele que vaya a la sala de conferencias del 3er piso para verificarlo. Lo esperaré allí. En ese instante, las yemas de los dedos de Norton se detuvieron de repente, y un destello de sorpresa cruzó por su rostro. Había descifrado parte de los registros de comunicación de Mason. Además de las comunicaciones con Obadiah, había un breve mensaje con otro número cifrado. El contenido era solo una frase. Datos transmitidos, a la espera de las próximas instrucciones. Tras realizar una comparación, este número cifrado resultó ser una frecuencia de comunicación dedicada a Shield. Agente S. ¿Qué ocurre? Preguntó Pepper apresuradamente al notar su extrañeza. Norton alzó la vista con tono grave.
Las cosas no son sencillas. Mason no solo transmite información a Obadiah, también está en contacto con un agente de Shield. Señaló el número cifrado en la pantalla. Esta frecuencia es una frecuencia dedicada a los agentes de campo de Shield. En otras palabras, podría haber alguien de Obadiah dentro de Shield, o tal vez un agente esté conspirando con Obadiah en secreto. Las pupilas de Pepper se contrajeron, su rostro lleno de asombro. ¿Shield? ¿No están aquí para investigar a Obadiah? ¿Cómo podrían estar en contacto con el topo? No lo sé, dijo Norton, sacudiendo la cabeza con la mirada atenta. Es posible que alguien dentro de Shield haya sido sobornado por Obadiah, o que haya otros motivos. Pero una cosa es segura. Detrás de este topo no solo está Obadiah, sino también problemas internos dentro de Shield. Rápidamente hizo una copia de seguridad de los registros de comunicación de Mason y los almacenó en su reloj táctico. Sigamos con el plan original para localizar a Mason y recopilar sus pruebas. En cuanto al asunto de Shield, no podemos hacerlo público por ahora. Solo podemos investigar en secreto. Natasha sigue cerca de Industrias Stark. Tal vez podamos encontrar pistas en ella, pero debemos tener cuidado de no alertar al enemigo. Pepper respiró hondo, reprimiendo la conmoción en su corazón, y afirmó. De acuerdo, iré a llamar a Mason ahora. Ten cuidado. Aunque Mason es ingeniero, podría tener armas, así que no te confíes. Norton ascendió, poniendo su reloj táctico en modo de emergencia y sacando una microgranada de su cintura, escondiéndola en su manga. No te preocupes, sé lo que hago. Una vez que lo llames a la sala de conferencias, haré mi movimiento para asegurarme de que no pueda enviar ningún mensaje a Obadiah ni a Shield. Agente. Pepper se alisó la ropa de trabajo, se dio la vuelta y salió de la oficina, dirigiéndose hacia las estaciones de trabajo del departamento de I+D. Norton reconoció su equipo y se dirigió a grandes zancadas hacia la sala de conferencias del tercer piso. El reloj táctico en su muñeca aún muestra los rastros de comunicación de Mason y ese número cifrado de Shield. El agente era como una espina clavada en su corazón. La implicación de Shield ya era compleja, y ahora, con los problemas internos, sin duda hacía que la situación fuera aún más enrevesada. Se sentó en un rincón de la sala de conferencias, con la mirada fija en la puerta, mientras sus dedos acariciaban el sistema de comunicación de respaldo en su reloj táctico. Mason era solo un peón. Shield, el agente que lo seguía, representaba un peligro oculto aún mayor. Y Obadiah, probablemente, llevaba tiempo aprovechando las lagunas internas de Shield para urdir una conspiración mucho más amplia. Se oyeron pasos en el pasillo. Pepper entró con Mason. Mason tenía una expresión de desconcierto y habló respetuosamente. Señorita Pepper, dijo que había una anomalía con los parámetros del propulsor. Revisé los registros de depuración de anoche y no encontré ningún problema. Norton se levantó lentamente y salió de la esquina con un tono frío. Señor Mason, efectivamente hay una anomalía con los parámetros. La anomalía no está en los registros de depuración, sino en los datos principales que copió y transmitió a Obadiah anoche. Además, tengo mucha curiosidad por saber cuál es su relación con ese Shield. Agente. El rostro de Mason palideció instantáneamente, sus ojos se nublaron y, subconscientemente, dio un paso atrás. ¿Tú, de qué estás hablando? No entiendo. No transmití ningún dato y no conozco a ningún Shield. Agente. Norton alzó la mano y el reloj táctico en su muñeca proyectó los registros de comunicación y los rastros de transferencia de datos de Mason. La evidencia era irrefutable. Al ver el contenido en la pantalla, Mason tembló de pies a cabeza, incapaz de fingir inocencia. La identidad del topo había quedado al descubierto, la conexión con Shield había sido descubierta y sabía que no tenía a dónde huir. 25. Desenterrando al topo, cortando la línea de inteligencia, la puerta de la sala de conferencias del tercer piso se cerró suavemente. Pepper permanecía junto a la entrada, bloqueando la salida con calma. Su mirada era penetrante mientras observaba a Mason, presa del pánico. Su tono era sereno pero con una autoridad indiscutible. Mason, deja de fingir. Norton ya ha obtenido todas las pruebas de que ha filtrado información. El rostro de Mason palideció como el papel, sus manos temblaban ligeramente, sus ojos se desviaron para evitar su mirada, pero aún así se obligó a parecer tranquilo. Realmente no sé de qué están hablando. No filtré ninguna información. Esos registros de comunicación deben haber sido falsificados por alguien. Me están incriminando a propósito. Mientras discutía, extendiendo la mano discretamente hacia su bolsillo, intentando tocar el microcomunicador oculto en su interior. Ese era el dispositivo de contacto de emergencia que Obadiah le había dado.
Con solo presionar el botón, podría enviar una señal de auxiliar a Obadiah. Norton ya había descubierto sus pequeños movimientos. En un instante, acortó la distancia, agarrando con precisión la muñeca de Mason con la punta de los dedos. La fuerza no era mucha, pero bastaba para someterlo. Su tono era gélido. ¿Forjado? La frecuencia de comunicación dedicada a Shield del agente S, el canal cifrado privado de Obadiah y los rastros de transferencia de tu copia de datos Mark II. Cada elemento es indiscutible. ¿Crees que todavía hay necesidad de discutir? El reloj táctico en su muñeca vibró suavemente. Con un toque de su dedo, Norton proyectó información más detallada. El registro completo de comunicaciones entre Mason y Obadiah. En su interior, se registraba claramente el contenido de inteligencia intercambiado entre ambos, incluyendo el progreso de I+D del Mark II, las proporciones de los materiales compuestos e incluso el estado físico de Tony. Además, también se encontraron las coordenadas y los horarios de las transferencias de armas de Obadiah. No, imposible. Mason miró el contenido de la pantalla, con todo el cuerpo temblando violentamente. Su voz de defensa se volvió entrecortada. Fue Obadiah quien me amenazó. Secuestró a mi familia y no tuve más remedio que ayudar a filtrar información. Me obligaron. Pepper frunció el ceño, con un tono que denotaba cierta complejidad, pero sin perder la profesionalidad. Que te hayan obligado no justificar que traiciones a Stark. Recibes un sueldo de Stark, pero filtraste datos clave de I+D, ayudaste a Obadiah a perjudicar a la empresa e incluso amenazar la seguridad de Tony. Todo esto son hechos. Hizo una pausa y añadió. Si cooperas con nosotros, nos entregas todas las copias de seguridad de tus comunicaciones con Obadiah y nos das más detalles sobre sus transferencias de armas y el desarrollo de Iron Monger, podemos ser indulgentes contigo y ayudarte a rescatar a tu familia. Un atisbo de vacilación cruzó por la mirada de Mason. Luchó por alzar la vista hacia Norton, con los ojos llenos de súplica. ¿De verdad puedes ayudarme a rescatar a mi familia? Obadiah está despiadado. Si descubre que lo traicioné, sin duda matará a mi familia. Tenga la seguridad de que, si coopera, tenemos una solución. Norton soltó la muñeca de Mason con firmeza. Ya hemos dispuesto personal para investigar en secreto el paradero de su familia. Si nos entregamos todas las pruebas, pondremos en marcha el plan de rescate de inmediato. Pero si sigue resistiéndose, no solo no podrá salvar a su familia, sino que usted mismo tendrá que pagar las consecuencias por filtrar datos clave y perjudicar a Industrias Stark. Tras sopesar los pros y los contras, Mason finalmente se derrumbó, dejándose caer en la silla con las manos en la cabeza y la voz ronca. Cooperaré, te lo contaré todo. Sacó una memoria US de su bolsillo y se la entregó a Norton. Aquí están todas mis copias de seguridad de las comunicaciones con Obadiah, así como una lista detallada de sus recientes transferencias de armas. También copié en secreto un informe sobre el progreso de I+D del fabricante de armas. Todo está ahí. Norton tomó la memoria US, la insertó en su reloj táctico y revisó rápidamente su contenido. Tras confirmar que todo estaba correcto, asintió a Pepper. La evidencia es completa. No solo contiene pruebas de las transferencias de armas de Obadiah, sino también datos clave sobre el traficante de armas, lo cual es muy ventajoso para nosotros. Pepper suspira aliviada, saca su teléfono y marca el número de Cole. Su tono era profesional. Cole, trae inmediatamente a 2 agentes de seguridad de confianza a la sala de conferencias del tercer piso. Vigila a Mason y no dejes que toque ningún dispositivo de comunicación. Además, vende todas las salidas del departamento de I+D. Prohíbe estrictamente que alguien salga sin autorización para evitar que otros infiltrados pasen mensajes. Recibido, señorita Pepper. Iré enseguida. La voz de Cole se escuchó con un tono respetuoso. Tras colgar, Pepper miró a Mason con tono serio. Ahora, cuéntanos todo sobre los demás informantes que Obadiah se ha infiltrado en la empresa, así como los detalles de su contacto con Shield. Agente. Mason no se atrevió a ocultar nada y lo contó todo. Obadiah solo me puso como topo en la empresa. Aunque Karen lo ayuda, solo la sobornaron y no tiene acceso a información clave. En cuanto a Shield, agente, solo conozco su número cifrado, no su verdadera identidad. Obadiah solo me dijo que le pasara periódicamente datos de I+D del Mark II y que no hacían demasiadas preguntas. Un destello de reflexión cruzó los ojos de Norton. Parecía que el problema con Shield era más complejo de lo que imaginaban, y por el momento no podía obtener más pistas de Mason. Levantó la mano y pulsó su reloj táctico, enviando un mensaje cifrado a Lena. Lena, haz una copia de seguridad inmediata de todas las pruebas en la unidad USB y sincronízala con Jarvis.
Pídele a Jarvis que la guarde de forma segura. Además, acelere la investigación sobre el desfile de la familia de Mason para garantizar su seguridad. Y vigila de cerca los canales de comunicación de Obadiah para ver si tiene algún movimiento nuevo. Recibido, todo se está arreglando. La voz de Lena se escuchó con firmeza. Poco después, Cole entró en la sala de conferencias con 2 agentes de seguridad y se llevó a Mason bajo custodia. Al ver cómo Mason se alejaba, Pepper suspiró aliviado, se giró hacia Norton y le dedicó una sonrisa de alivio. Genial. Por fin hemos descubierto al topo y hemos cortado la línea de inteligencia de Obadiah. El departamento de I+D del Mark II está a salvo. Norton se acercó levemente, con tono aún serio. Por ahora estamos a salvo, pero no podemos bajar la guardia. Aunque Mason ha sido capturado, Obadiah sin duda notará la anomalía. Incluso podría enviar a gente nueva a recabar información. Además, ya tiene en su poder algunos datos de I+D del Mark II, por lo que el desarrollo de la máquina de hierro podría acelerarse aún más. Lo entiendo, dijo Pepper, asintiendo con firmeza. Reforzaré de inmediato la seguridad en el departamento de I+D. Todos los datos clave estarán cifrados y solo podremos acceder a ellos nosotros 3. Tony, Cole y yo. Además, le avisaré a Jarvis para que optimice aún más los sistemas de vigilancia en la mansión y en la empresa, para que Obadiah no tenga oportunidad de explotar la vulnerabilidad. Los 2 salieron de la sala de conferencias uno al lado del otro, dirigiéndose al laboratorio subterráneo, dispuestos a contarle a Tony la noticia sobre el descubrimiento del topo y la obtención de las pruebas. En el camino, Pepper no pudo evitar exclamar. Norton, esta vez te lo debemos de verdad. Si no fuera por ti, no sabríamos cuánto tiempo nos habría mantenido el topo en la ignorancia, y probablemente Obadiah habría robado por completo los datos de I+D del Mark II hace mucho tiempo. Somos aliados. Proteger Industrias Stark es lo que debo hacer. El tono de Norton era indiferente, pero el reloj táctico en su muñeca vibró repentinamente con urgencia. La alerta encriptada de Lena apareció de repente, con un tono muy apremiante. Norton, esto es grave. Antes de que se llevaran a Mason, pulsó en secreto el comunicador de emergencia y envió algunos datos de I+D del Mark II a Obadiah. Obadiah se enfureció al enterarse y ordenó acelerar el progreso de I+D del magnate, incluso amenazando con reemplazar a Tony y convertirse en el nuevo amo de Industrias Duro. La expresión de Norton se ensombreció al instante. Apretó con fuerza el reloj táctico, con una mirada fría en los ojos. Pepper también notó que algo andaba mal y preguntó rápidamente. ¿Qué pasa? ¿Obadiah tiene algún movimiento nuevo? Norton alzó la vista, con tono grave. Antes de que atraparan a Mason, ya le había enviado algunos datos de I+D del Mark II a Obadiah. Ahora ha acelerado la investigación y el desarrollo del fabricante de armas y también ha amenazado con reemplazar a Tony y tomar el control de Industrias Stark. Las pupilas de Pepper se contrajeron, su rostro lleno de preocupación. Ahora sí que estamos en apuros. Obadiah ya tenía la base del Iron Monger, y con la incorporación de algunos datos del Mark II, su velocidad de I+D en trajes de combate superará sin duda la nuestra. Tony sigue totalmente centrado en desarrollar el prototipo del Mark II. ¿Qué debemos hacer? Norton respiró hondo, reprimiendo la urgencia que sentía, con tono firme. No se alarmen, aún tenemos ventaja. Mason solo transmitió datos parciales. No tuvo acceso a la optimización del propulsor central ni a los diseños de la interfaz energética. Además, ya tenemos pruebas de que Obadiah transfirió armas y desarrolló el Iron Monger. Si aceleramos el progreso de I+D del Mark II y completamos la prueba del prototipo antes de lo previsto, tenemos posibilidades de ganar. Los 2 caminaron rápidamente hacia el laboratorio subterráneo. En ese momento, Tony estaba concentrado en el ensamblaje del prototipo Mark II, moviendo con destreza las piezas mecánicas con las yemas de los dedos y con una mirada llena de fanatismo. Desconocía que una nueva crisis se avecinaba silenciosamente. El departamento de I+D de Obadiah, dedicado a la fabricación de hierro, se aceleraba, y su ambición por reemplazarlo se hacía cada vez más evidente. Al observar la espalda de Tony, Norton supo con claridad que desenmascarar al topo y cortar la línea de inteligencia era solo un pequeño paso en este juego. El verdadero enfrentamiento aún estaba por llegar. Y debía acelerar el ritmo, ayudar a Tony a perfeccionar el Mark II, proteger bien a Industrias Stark, detener la conspiración de Obadiah y evitar que su ambición triunfara. 26. Vuelo de prueba Mark II, la primera avería en las afueras de Nueva York al amanecer, en la pista vacía, el Mark II el traje de combate permanecía inmóvil.
La armadura gris plateada desprendía un frío brillo metálico bajo el sol matutino. Los micropropulsores en la hombrera y la interfaz de energía optimizada reflejaban en cada detalle la guía de Norton y el fanatismo de Tony. Tony llevaba puesto el traje, tamborileando con las yemas de los dedos en el panel de control de su muñeca, con los ojos llenos de impaciencia. Pepper estaba a un lado, con una expresión que denotaba preocupación, sujetándose con fuerza un comunicador de emergencia. Tony, revisa bien los parámetros del traje de combate. Jarvis dijo que las bajas temperaturas a gran altitud podrían afectar su rendimiento. ¿Por qué no haces primero una prueba a baja altitud? Preguntó Pepper con voz suplicante. Recordando las amenazas de Ovadia, no podía estar tranquila si Tony corría riesgos. Tony soltó una risita. La visera del traje de combate se cerró lentamente y su voz resonó por el altavoz, con una confianza desbordante. Pepper, no seas tan cobarde. El sistema de control de temperatura del Mark II se ha optimizado. Esta baja temperatura no es nada. Quiero que vuele a gran altitud y que todo el mundo sepa que el traje de combate de Stark no tiene rival. Norton permanecía oculta en un rincón de la pista, vestido con ropa de trabajo negra. El reloj táctico en su muñeca monitorizaba constantemente los datos del Mark II. Su mirada era serena e impasible. No se acercó para disuadirlo, sino que abrió silenciosamente un canal de comunicación encriptado para establecer contacto con Jarvis. Hacía tiempo que había previsto los fallos de funcionamiento que podrían causar las bajas temperaturas a gran altitud y había preparado un plan de emergencia para Jarvis, esperando el momento oportuno para recordárselo a Tony. Jarvis, enciende los propulsores del Mark II. Prepárate para el vuelo de prueba. La voz de Tony rebosaba emoción mientras sus dedos presionaban el botón de control. Al instante, los micropropulsores de la armadura de los hombros y los tobillos lanzaron llamas azules. El rugido era ensordecedor, y el Mark II ascendió lentamente, llevando consigo la extravagancia de Tony mientras se elevaba paso a paso hacia la gran altitud. Propulsores en funcionamiento normal, salida de energía estable, sistema de control de temperatura funcionando con normalidad. La voz firme de Jarvis resonó en los oídos de Tony. Altitud actual. 1000 metros, temperatura. -5 grados, sin anomalías. Tony maniobró el traje de combate, moviéndose con flexibilidad a gran altitud y realizando diversas maniobras de alta dificultad. Su rostro bajo la visera reflejaba fanatismo. Fantástico. La optimización de Norton es realmente efectiva. Es mucho más estable que el Mark I. Se volvió cada vez más audaz, controlando el traje de combate para continuar ascendiendo. Pronto, alcanzó una altitud de 3000 metros, donde la temperatura se desplomó a -20 grados. Aullaban vientos helados y una tenue escarcha blanca comenzó a aparecer en la superficie del traje de combate. Pepper estaba de pie en el suelo, mirando al pequeño punto negro en la lejanía, con el corazón en un puño. Gritó por el comunicador. Tony, no subas más. La temperatura es demasiado baja. Baja rápido. Tony estaba absorto en la emoción de volar e ignoró por completo la advertencia de Pepper. Tranquilo, no pasa nada. El Mark II no es tan frágil. Tan pronto como terminó de hablar, el traje de combate vibró violentamente. Se encendieron las alarmas rojas en el panel de control y la voz de Jarvis se tornó urgente. Señor Tony, cuidado. La superficie del traje se está congelando, los propulsores están fallando, la salida de energía es inestable, hay riesgo de accidente. La expresión de Tony cambió al instante, y maniobró apresuradamente el traje de combate para descender. Sin embargo, el fallo del propulsor se agravó y el traje comenzó a caer sin control. La velocidad aumentaba cada vez más, y el aullido del viento y las alarmas del traje resonaban en sus oídos. Maldita sea. ¿Cómo pudo pasar esto? Tony presionó el panel de control, pero fue en vano. Su rostro, bajo la visera, reflejaba pánico, y su confianza desbordante se transformó instantáneamente en miedo. Pepper observaba con inquietud desde el suelo y gritaba por el comunicador. Tony. Aguanta. Jarvis, activa rápidamente el plan de emergencia. Norton, escondido en un rincón, observaba los datos de avería que parpadeaban en su reloj táctico y supo que no podía esperar más. Inmediatamente se conectó directamente al sistema de control del traje de combate de Tony a través del canal de comunicación encriptado. Su voz era baja y clara, solo audible para Tony. Tony, activa el sistema de deshielo de emergencia del traje de combate, apaga el propulsor izquierdo, usa el derecho para estabilizar el fuselaje y reducir la altitud lentamente. Jarvis te ayudará simultáneamente a ajustar tu postura.
Tony estaba atónito. Inconscientemente, pensó que era un recordatorio de Jarvis, así que no tuvo tiempo de pensarlo demasiado e inmediatamente actuó según las instrucciones. Jarvis, activa el sistema de deshielo de emergencia, apaga el propulsor izquierdo. Recibido, señor Tony. Jarvis ejecutó la orden de inmediato. El sistema de deshielo de emergencia del traje de combate se activó al instante, la escarcha de la superficie se derritió rápidamente, el propulsor derecho funcionó a máxima potencia y el fuselaje se estabilizó gradualmente, disminuyendo significativamente la velocidad de caída. Los nervios de Tony, tensos hasta entonces, se relajaron. Maniobró el traje de combate y aterrizó lentamente en tierra, con el rostro lleno de alivio por haber sobrevivido al desastre. Unos minutos después, el Mark II aterrizó suavemente en la pista, las llamas de los propulsores se extinguieron y la visera se abrió lentamente. Tony estaba cubierto de sudor y pálido, pero aún así fingó serenidad. Salió del traje de combate y saludó a Pepper con la mano. No te preocupes, solo fue una pequeña avería. Ya está solucionado. Pepper dio un paso al frente rápidamente, con tono urgente. ¿Un pequeño fallo? Casi te estrellas. Te dije que hicieras una prueba a baja altitud, pero no me hiciste caso. Mientras se quejaba, examinaba apresuradamente el cuerpo de Tony, y solo después de confirmar que no estaba herida, respiró aliviada. Tony se rascó la cabeza, con un tono que denotaba cierta culpa, pero su extravagancia permanecía intacta. Entendido, sin duda te haré caso la próxima vez. Pero ese plan de emergencia de hace un momento fue muy efectivo. Jarvis, ¿cuándo instalaste el sistema de deshielo de emergencia? ¿Cómo es que no lo sabía? La voz de Jarvis resonó. Señor Tony, el sistema de deshielo de emergencia fue optimizado y configurado por el señor Norton con antelación, y el recordatorio operativo que acaba de enviar también fue enviado por el señor Norton a través del canal cifrado. Tony se quedó atónito y se giró para mirar hacia el rincón oculto de la pista. Norton se acercaba lentamente, con una expresión aún humilde, como si la persona que había intervenido para ayudar en el momento crítico no fuera él. ¿Fuiste tú? Preguntó Tony con un dejo de sorpresa, y la sospecha en sus ojos se desvaneció un poco. Había estado poniendo a prueba la fortaleza de Norton todo el tiempo, pero no esperaba que Norton no solo entendiera de I+D, sino que también pudiera identificar con precisión las averías y ofrecer soluciones en momentos críticos. Simplemente anticipé que las bajas temperaturas a gran altitud podrían causar fallos por congelación, así que le pedí a Jarvis que hiciera algunos preparativos, dijo Norton con indiferencia. Se acercó al traje de combate y con la punta de los dedos rozó suavemente la escarcha residual en su superficie. Aunque el sistema de control de temperatura del Mark II se ha optimizado, las temperaturas extremadamente bajas a gran altitud seguirán afectando el rendimiento de la armadura. Volveré a ajustar los parámetros de control de temperatura y aumentará la velocidad de respuesta del sistema de deshielo de emergencia para evitar fallos similares la próxima vez. Tony lo mientras observaba e inspeccionaba seriamente el traje de combate, y la sospecha que albergaba en su corazón se transformó gradualmente en aprobación. Su tono también se suavizó un poco. De acuerdo, haz lo que dices. Norton, gracias. Si no hubiera sido por ti, me temo que habría tenido un accidente. Es lo correcto. Ayudarte a perfeccionar el Mark II y proteger a Stark es lo que debo hacer. El tono de Norton era inexpresivo. El reloj táctico en su muñeca vibró repentinamente con urgencia, y apareció la notificación escrita de Lena. Señor Norton, es malo. Obadiah usó algunos de los datos del Mark II transmitidos por Mason para construir con éxito el Iron Monger. Traje de combate. Acaba de realizar su primer vuelo de prueba. El grosor de la armadura y la potencia de fuego superan con creces a los del Mark II. Obadiah también amenazó con pilotar personalmente el Iron Monger para encontrar a Tony en 3 días. Las yemas de los dedos de Norton se tensaron repentinamente y un brillo frío apareció en sus ojos. Pepper también notó su extrañeza y preguntó apresuradamente. ¿Qué ocurre? ¿Obadiah está intentando algo de nuevo? Norton alzó la vista y miró a Tony y Pepper con tono grave. El artilugio de Obadiah ha completado con éxito su vuelo de prueba, y su potencia supera con creces la del Mark II. Amenazó con venir a ver a Tony en 3 días. La expresión de Tony se ensombreció al instante. La alegría del vuelo de prueba se desvaneció de inmediato, y un rastro de severidad y reticencia brilló en sus ojos. Obadiah, sin duda viene rápido. Pero no importa. 3 días son suficientes para perfeccionar el Mark II. Por muy fuerte que sea su artilugio, aún puedo derrotarlo.
El rostro de Pepper reflejaba preocupación. Pero Tony, la fuerza del herrero supera con creces la del Mark II. Solo tenemos 3 días. ¿Podremos perfeccionar el Mark II a tiempo? Norton avanza lentamente, con tono firme. Con el tiempo. Ya dominamos algunos de los datos clave del Iron Monger. Si optimizamos específicamente el grosor del blindaje y la potencia de fuego del Mark II, y al mismo tiempo perfeccionamos el sistema de control de temperatura para asegurar que el vuelo de prueba no vuelva a tener fallos, tendremos posibilidades de ganar. Miró a Tony, con una pizca de certeza en los ojos. Tony, durante los próximos 3 días, debemos darlo todo. Tony respiró hondo y apretó los puños. La extravagancia y el fanatismo en sus ojos reaparecieron. Bien. A por todas. Dentro de 3 días, le haré saber a Obadiah quién es el verdadero amo de Stark. La luz del sol brillaba sobre el Mark II. Traje de batalla, la escarcha residual se derretía gradualmente. En un rincón oculto a lo lejos, el avión privado de Obadiah sobrevolaba silenciosamente, y la figura del comerciante de hierro se cernía sobre la cabina. El enfrentamiento final entre el Mark II y el comerciante de hierro había entrado en la cuenta regresiva. 27. Evaluación de la fuerza, prejuzgamiento de la batalla decisiva en el laboratorio subterráneo de la mansión Stark, las luces permanecieron encendidas toda la noche. El Mark II, el traje de combate, permanecía en silencio junto a la consola, su superficie libre de escarcha residual. Norton estaba sentado en la consola de control, sus dedos deslizándose rápidamente por la pantalla. El reloj táctico en su muñeca se sincronizaba continuamente con el comerciante de hierro. Datos del traje de combate enviados por Lena. La pantalla mostró claramente una tabla comparativa de parámetros de los 2 trajes de combate, con cada conjunto de datos sometidos a su preciso cálculo y análisis. Tony estaba sentado a un lado, sin mostrar signos de fatiga, con los ojos llenos de entusiasmo. Norton, ¿cómo está? ¿Cuál es exactamente la fuerza del herrero? ¿Nuestro Mark II tiene alguna posibilidad de ganar? Tras los emocionantes momentos del último vuelo de prueba, había llegado a confiar plenamente en las habilidades técnicas y el criterio de Norton, y ya no albergaba las dudas que tenía antes. Pepper se acercó 2 tazas de café caliente, las colocó junto a los 2 hombres y miró la pantalla con expresión seria. ¿Son fiables los datos del comerciante de hierro que has recopilado? Obadiah siempre ha sido precavido. No debería haber dejado tantos fallos. Norton alzó la vista, tocando ligeramente la pantalla con las yemas de los dedos para ampliar los parámetros principales de los 2 trajes de combate. Su tono era tranquilo y racional, reflejando el rigor propio de un experto en tecnología. Los datos son fiables. Parte proviene de las copias de seguridad que dejó Mason, y otra parte son datos en tiempo real recopilados por nuestro equipo que se infiltró en el laboratorio privado de Obadiah mediante microsondas. También hay grabaciones de vigilancia obtenidas por Jarvis. En conjunto, es suficiente para realizar una evaluación precisa. Señaló los parámetros en la pantalla y los analizó uno por uno. Primero, veamos las ventajas. El grosor del blindaje del Iron Monger es 1,5 veces mayor que el del Mark II. Utiliza una aleación pesada y tiene una resistencia al impacto extremadamente alta. La artillería pesada montada en el blindaje de los hombros tiene el doble de potencia de fuego que la del Mark II. En combate cuerpo a cuerpo, al Mark II le resultará difícil enfrentarse de frente. Además, Obadiah reforzó deliberadamente el sistema de energía del Iron Monger, especializándolo en la supresión a corta distancia. Esta es su mayor ventaja. El rostro de Tony se ensombreció ligeramente, y sus dedos sujetaron con fuerza la taza de café. Así que estás diciendo que nuestro Mark II está en completa desventaja en términos de fuerza y potencia de fuego? No necesariamente. Norton cambió de tema y presentó otro conjunto de datos. Las ventajas del Iron Monger son evidentes, pero sus defectos son igualmente notables. Su pesado blindaje y artillería hacen que su propio peso supere con creces el del Mark II, lo que resulta en una flexibilidad extremadamente limitada. Su velocidad de giro y ascenso es solo la mitad que la del Mark II. Además, existe una grave vulnerabilidad en su sistema de energía. Obadiah estaba demasiado ansioso por el éxito y no optimizó la compatibilidad energética. El consumo de energía del Iron Monger es 3 veces mayor que el del Mark II, y su tiempo de combate continuo no supera los 20 minutos.
Un destello de esperanza brilló en los ojos de Pepper. En otras palabras, podemos utilizar la flexibilidad del Mark II para evitar la potencia de fuego y la supresión a corta distancia del Iron Monger, agotar su energía y, cuando esto se agote, aprovechar la oportunidad para contraatacar. Exactamente, asintió Norton con tono firme. Esta es la base de nuestra táctica. Ya he elaborado un plan de batalla detallado. Tony, pilotarás el Mark II y priorizarás su flexibilidad para esquivar los ataques, evitando el fuego de artillería pesada del Iron Monger, y no te enfrentarás directamente a él en combate cuerpo a cuerpo. Yo cooperaré en secreto en el lugar, utilizando microcargas EMP para interferir con el sistema energético del Iron Monger y acelerar su consumo. Cuando su energía esté a punto de agotarse, concentrará su potencia de fuego para atacar su núcleo energético y derrotarlo de un solo golpe. Los ojos de Tony se iluminaron, la expresión seria de su rostro se desvaneció gradualmente y su desbordante confianza resurgió. Buena idea. La flexibilidad siempre ha sido la ventaja del Mark II. Si trabajamos en sincronía, sin duda podremos derrotar a Obadiah. Norton, esta táctica tuya es demasiado astuta. Norton se acercó levemente, sin atribuirse el mérito, pero continuó agregando. Además de esto, optimizaré dos aspectos clave del rendimiento del Mark II durante la noche. Primero, reforzaré la velocidad de respuesta de los propulsores para mejorar aún más la flexibilidad, asegurando que pueda evitar con precisión los ataques del monstruo de hierro. Segundo, optimizaré la eficiencia de la salida de energía para extender el tiempo de combate continuo, al tiempo que agregaré pequeños cañones de pulso a los hombros del traje de batalla para mejorar la capacidad de contraataque a corta distancia y compensar la falta de potencia de fuego. Gracias por tu arduo trabajo, Norton, dijo Pepper en voz baja, con los ojos llenos de gratitud. Contigo aquí, nos sentimos mucho más tranquilos. Me quedaré en el laboratorio para ayudar a organizar los datos y, al mismo tiempo, haré que Jarvis colabore contigo durante todo el proceso para garantizar que la optimización se desarrolle sin contratiempos. De nada. El tono de Norton era claro mientras sus dedos se movían rápidamente sobre la pantalla, sincronizando el plan de batalla y el plan de optimización con Jarvis. Jarvis, optimiza los propulsores y el sistema de energía del Mark II según el plan. Avísame inmediatamente si hay alguna anomalía. Recibido, señor Norton. La voz firme de Jarvis resonó, y los brazos robóticos del laboratorio comenzaron a activarse, desmantelando y optimizando automáticamente el Mark II. Traje de batalla. Tony observó los brazos robóticos en pleno funcionamiento, luego miró a Norton, quien estaba concentrado en analizar datos, cada vez más seguro de no haber elegido al aliado equivocado. Se puso de pie y le dio una palmada en el hombro. Norton, te dejo el trabajo de optimización restante. Voy a descansar un poco para recargar energías. Dentro de 3 días ajustaré cuentas con Obadiah. De acuerdo, tranquilo. Te avisaré si hay alguna novedad. Norton se acercó en respuesta, con la mirada aún fija en la pantalla, pero en lo profundo de sus ojos se vislumbraba una imperceptible gravedad. Después de que Tony y Pepper abandonaron el laboratorio, Norton se levantó lentamente, salió del laboratorio hacia sus aposentos y abrió una caja metálica encriptada. Dentro se encontraban los componentes principales de la armadura Shadow 2, que brillaban con un brillo metálico negro oscuro, creando un marcado contraste con el gris plateado del Mark II. Sus dedos rozaron ligeramente los componentes, y el reloj táctico en su muñeca mostró la interfaz de actualización para la Shadow 2, dando inicio a la actualización secreta del traje de batalla. Sabía perfectamente que los riesgos de la batalla decisiva superan con creces las estimaciones. Aunque se había desarrollado una táctica minuciosa, Obadiah era implacable y podría tener aviones de respaldo. La fuerza del Mark II aún era insuficiente. Si Tony se encontraba en apuros, debía intervenir para ayudarlo. Y la armadura Shadow 2 era su último como bajo la manga. Quería mejorar discretamente el sistema de energía y las capacidades de ataque del traje de combate, asegurándose así de poder apoyar a Tony en cualquier momento sin revelar su identidad. En ese preciso instante, el reloj táctico en su muñeca vibró repentinamente y apareció la alerta cifrada de Lena, con tono urgente. Señor Norton, se ha descubierto una pista crucial. Tras compararla, el núcleo energético del comerciante de hierro es del mismo origen que el reactor ARC en el pecho del señor Tony. Ambos son reactores ARC de primera generación de Stark Industries. El reactor en manos de Obadiah tiene una salida de energía inestable y se sospecha que es un prototipo abandonado.
Es muy probable que durante la batalla decisiva no escatime esfuerzos para apoderarse del reactor ARC del señor Tony y reemplazar su propio núcleo. Los dedos de Norton se tensaron bruscamente y una mirada fría brilló en sus ojos. Los parámetros del núcleo energético del manipulador de hierro que aparecían en la pantalla coincidían a la perfección con los del reactor en el pecho de Tony en ese preciso instante. Siempre le había intrigado el afán de Obadiah por una batalla decisiva, pero ahora por fin lo comprendía. El núcleo energético del manipulador de hierro tenía un fallo fatal, y el reactor ARC en el pecho de Tony era su única salvación. Cerró rápidamente la interfaz de actualización del Shadow 2, volvió a bloquear la caja metálica, funcionó a la consola de control y, con la punta de los dedos, ajustó rápidamente el plan de batalla en la pantalla, agregando un plan de protección clave. Jarvis, optimiza el dispositivo de protección pectoral del Mark II, añade un escudo encriptado y, al mismo tiempo, instala un dispositivo de bloqueo de emergencia en el reactor ARC de Tony. En cuanto se detecte contacto con una fuerza externa, activa inmediatamente un bloqueo de energía para evitar que Obadiah se apodere de él. Recibido, señor Norton, ejecutando instrucciones. Norton observó el plan de protección en la pantalla, consciente de que el peligro de la batalla decisiva había aumentado considerablemente. Para apoderarse del reactor ARC, Obadiah no se detendría ante nada. Tony no solo debía lidiar con los ataques del magnate del hierro, sino también proteger el reactor que llevaba en el pecho. Cualquier pequeño error sería fatal. Las luces del laboratorio permanecieron brillantes, y el sonido de los brazos robóticos trabajando y el flujo de datos se entrelazaron en un preludio a la batalla decisiva. Las yemas de los dedos de Norton recorrieron la comparación de parámetros de los dos trajes de combate en la pantalla, con los ojos llenos de certeza. Se había preparado una conciencia. Optimizando el Mark II, mejorando el Shadow 2 y desarrollando tácticas minuciosas. Sin importar cuántos aviones de respaldo tuviera Obadiah, sería capaz de resolverlos uno por uno, protegiendo a Tony y a Industrias Stark. Mientras tanto, en el laboratorio privado de Ardías, el comerciante de hierro el traje de combate permanecía en silencio. Obadiah estaba junto a él, acariciando con la punta de los dedos su núcleo de energía, con los ojos llenos de codicia y locura. Tony Stark, tu reactor ARC pronto será mío. Dentro de 3 días, pilotaré el Iron Monger, te arrebataré todo personalmente y me convertiré en el verdadero amor de Stark. 28. El reactor de arco, la codicia de Obadiah en el salón de la mansión Stark, la luz del sol se derramaba sobre el suelo a través de los ventanales que iban del suelo al techo, pero no lograba disipar la densa atmósfera que se respiraba en el ambiente. Norton se encontraba en el laboratorio subterráneo optimizando con urgencia el sistema de defensa del Mark II, mientras Tony estaba sentado en el sofá, frotando con las yemas de los dedos el reactor ARC que tenía en el pecho, con expresión vigilante. Jarvis acababa de anunciar que el vehículo privado de Obadiah se dirigía hacia la mansión. Tony, Obadiah definitivamente tiene malas intenciones. ¿Por qué no voy a avisar a Norton y así evitamos verlo juntos? Pepper se hizo a un lado, con tono urgente, agarrando con fuerza el dobladillo de su ropa, con la mente llena de imágenes de Obadiah amenazando con apoderarse del reactor ARC. Tony se movió lentamente con la cabeza, con un destello de paciencia en la mirada y un tono firme. No hace falta. Ya que se atreve a venir, me atrevo a verlo. Todavía no es momento de quitarle la máscara. Quiero ver qué trucos intenta jugar. Norton está optimizando el Mark II, no puede distraerse. Yo me encargaré de él, tú ve a ocuparte de tu trabajo primero. Pepper miró a Tony, no dijo nada, se dio la vuelta y se marchó. No quería ver a Obadiah. Tony dejó muy claro que el viaje de Obadiah no era para visitarlo. Si hubiera querido visitarlo, habría venido hace mucho tiempo. Veamos qué trama realmente. Además, en ese momento, el Mark II aún no estaba completamente optimizado. Si le quitaban la máscara precipitadamente, solo asustarían a la serpiente e incluso podrían hacer que Obadiah actuara antes de tiempo, lo cual sería contraproducente. Se irguió, se enderezó y disimuló deliberadamente la leve molestia que le causaba el reactor ARC en el pecho. Tras el consumo del último vuelo de prueba, su cuerpo aún no se había recuperado del todo. Sonó el timbre y la voz de Jarvis llegó justo un tiempo. Señor Tony, el señor Obadiah ha llegado y dice estar aquí para preguntar por su salud. Déjalo entrar. El tono de Tony era monótono, pero sus ojos ya reflejaban vigilancia. Obadiah vestía un traje caro, con una sonrisa hipócrita en el rostro, y entró lentamente en la sala. Su mirada recorrió inadvertidamente el pecho de Tony, con un destello de codicia en los ojos, pero lo disimuló rápidamente.
Tony, oí que tuviste un pequeño problema durante tu último vuelo de prueba. He estado ocupado, pero vine hoy específicamente para verte. ¿Estás bien de salud? Gracias por tu preocupación, aún no estoy muerto. El tono de Tony era frío. No se levantó. Obadiah, di lo que tengas que decir, no finjas. No eres el tipo de persona que vendría expresamente a visitarme. Obadiah sonriendo, caminó hacia el otro lado del sofá y se sentó. Tamborileó suavemente con las yemas de los dedos sobre la mesa, con un tono que denotaba curiosidad. Tony, sigue siendo tan directo como siempre. He oído que estás optimizando al máximo el Mark II, sin escatimar en gastos para utilizar los recursos principales de la empresa. Con tantas ganas de desarrollar un traje de combate, ¿de qué tienes miedo? ¿Miedo de que te reemplace y me convierta en el amo de Industrias Stark? No tienes esa cualificación, dijo Tony con tono arrogante. Industrias Stark me la dejó mi padre, y yo la construí con mis propias manos. Tú solo eres un forastero, ¿cómo te atreves a albergar cuentos delirantes? Esta frase se enfureció por completo a Obadiah. La sonrisa hipócrita de su rostro desapareció al instante, sus ojos se llenaron de ferocidad y locura, su tono se volvió gélido. ¿Un forastero? Tony, eres demasiado ingenuo. Industrias Stark no estaría donde está hoy sin mi contribución. Si tu padre no hubiera contado con mi ayuda en aquel entonces, no habría podido mantener esta empresa en absoluto. Eres solo un playboy que vive de la herencia de tu padre, ¿qué derecho tienes a controlar Stark? La expresión de Tony se ensombreció al instante, y apretó los puños. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que Industrias Stark debería haber sido mía. Obadiah se puso de pie bruscamente, con un tono lleno de resentimiento. Tu ataque en Afganistán no fue obra de terroristas. Lo planeé yo. Originalmente quería que murieras allí y aprovecharas la oportunidad para tomar el control de Industrias Stark. No esperaba que tuvieras una vida tan ajetreada, e incluso desarrollaste la armadura Mark I, arruinando mis aviones. Fuiste tú. Exclamó Tony furioso, se levantó bruscamente y el reactor ARC de su pecho emitió una tenue luz azul. Su cuerpo tembló ligeramente por la ira y la debilidad. ¿La muerte de mi padre también tiene algo que ver contigo, Howard? Obadiah se burló, con los ojos llenos de desdén. Ese viejo testarudo descubrió mi ambición hace mucho tiempo y quería echarme de Stark. Si no lo hubiera matado, habría destruido todo lo que tenía. Así es, su muerte también fue obra mía. Tony temblaba de rabia, con ganas de abalanzarse sobre Obadiah y luchar a muerte, pero en cuanto dio un paso, sintió que todo su cuerpo se debilitaba. Su cuerpo aún no se había recuperado, y aunque el reactor ARC en su pecho podía mantenerse con vida, no podía soportar un esfuerzo físico intenso. Obadiah lo miró con una sonrisa cruel. ¿Qué? ¿Quieres atacarme? Tal como estás ahora, ni siquiera puedes tocarme un dedo. Lentamente sacó un pequeño dispositivo negro de su bolsillo y pulsó el botón. Tony, no he venido hoy aquí para discutir contigo, sino para tomar lo que quiero. El reactor ARC que llevas en el pecho. Las pupilas de Tony se contrajeron, su rostro palideció al instante. ¿Te atreves? ¿Qué hay que no se pueda desafiar? Se burló Obadiah. El núcleo energético de mi Iron Monger es un prototipo desechado e inestable, mientras que el que llevas en el pecho es el nuevo reactor ARC optimizado. Una vez que lo consiga, el Iron Monger será perfecto. En ese momento, el Mark II no será rival para mí, y Stark Industries me pertenecerá por completo. En cuanto se pronunciaron esas palabras, el dispositivo negro emitió una débil onda sonora. Tony sintió al instante mareo, debilidad generalizada, un zumbido en los oídos y la confusión mental. Se dio cuenta de que se trataba de un arma de infrasonido diseñada específicamente para anestesiar el cuerpo humano. Tú tenías esto preparado desde hace mucho tiempo, dijo Tony con dificultad. Su cuerpo se desplomó, cayó pesadamente sobre el sofá y perdió el conocimiento por completo. Obadiah se acercó a Tony, se agachó y con las yemas de los dedos rasgó bruscamente su camisa. Al ver el reactor ARC que emitía una luz azul en su pecho, sus ojos reflejaban codicia y locura. Presionó con cuidado el botón de desbloqueo del reactor y lo retiró con delicadeza. La luz azul se extinguió al instante, el rostro de Tony palideció, su respiración se debilitó y su vida corría peligro. Obadiah sostenía el reactor ARC con fuerza en su mano, sintiendo la poderosa energía que contenía, con una sonrisa triunfal en el rostro. Tony, este es el precio por enfrentarte a mí. Sin el reactor ARC, no vivirás ni una hora, y lo usaré para construir el herrero más poderoso. Se puso de pie, miró al inconsciente Tony con un tono frío y demente, y pronunció sus últimas y duras palabras.
dentro de 3 días, en la Stark Expo, pilotaré el Iron Monger y anunciaré a todos que soy el nuevo amo de Industrias Stark. Les haré ver con sus propios ojos cómo todo lo que su padre dejó, todo lo que construyeron con sus propias manos, se convierte en nada. Tras hablar, Obadiah guardó cuidadosamente el reactor Arc en una caja especial, se dio la vuelta, salió rápidamente de la sala, subió a su vehículo y se marchó. En la sala, Tony yacía en silencio en el sofá, con la respiración débil y el rostro pálido. Sin el apoyo del reactor Arc, su vida se le escapaba lentamente. En el laboratorio subterráneo, Norton estaba concentrado en optimizar el sistema de defensa del Mark II. El reloj táctico en su muñeca vibró repentinamente con urgencia, y la voz de Jarvis emitió una alarma urgente. Señor Norton, emergencia. El señor Obadiah usó un arma de infrasonido para anestesiar al señor Tony y le extrajo el reactor Arc de su pecho. El señor Tony se encuentra en estado crítico. Los dedos de Norton se tensaron repentinamente, y un destello de pánico y frialdad sin precedentes apareció en sus ojos. Se levantó bruscamente, salió corriendo del laboratorio subterráneo y se dirigió a la sala de estar. Lo que más temía había sucedido. Obadiah no se había detenido ante nada para actuar antes de lo previsto y apoderarse del reactor Arc. Tony corría ahora peligro de muerte. Cuando Norton llegó a la sala y vio a Tony tendido en el sofá con respiración débil, sintió un nudo en el estómago. Corrió hacia él, lo examinó y comprobó que su respiración se debilitaba, su rostro estaba pálido como el papel y el puerto del reactor en su pecho aún sangraba levemente. Norton no lo dudó ni un instante y sacó de inmediato un pequeño reactor de arco de repuesto de su bolsa táctica. Lo había preparado hacía tiempo por si el reactor de Tony sufría algún percance. En ese momento, se convirtió en la única esperanza para salvar la vida de Tony. 29. Preparación para la batalla de emergencia, actualización Mark II. Los dedos de Norton se movían con firmeza, conectando con precisión el pequeño reactor Arc de repuesto al puerto en el pecho de Tony. Una tenue luz azul se fue ascendiendo lentamente, como una chispa de vida, disipando poco a poco la palidez del rostro de Tony. Unos minutos después, las pestañas de Tony temblaron ligeramente, abrieron los ojos lentamente, su respiración se estabilizó gradualmente, pero una ira persistente y un miedo permanecían en la profundidad de su mirada. Norton, la voz de Tony era ronca. Levantó la mano para tocar el reactor Arc que llevaba en el pecho. El calor familiar emanaba de sus dedos. Obadiah, se llevó mi reactor Arc. Lo sé, respondió Norton, agachándose a su lado con voz tranquila, sin que la frialdad en su mirada desapareciera. Jarvis ya ha sincronizado la trayectoria de su partida, pero su convoy privado cuenta con estricta protección, así que no podemos recuperarlo por el momento. La máxima prioridad es prepararnos para la batalla. En la Stark Expo, dentro de 3 días, sin duda vendrá conduciendo el Iron Monger, y debemos estar completamente preparados. Tony se incorporó lentamente, el reactor Arc sobre su pecho emitía una suave luz azul, sosteniendo su cuerpo. Pensando en las duras palabras de Obadiah, pensando en la trágica muerte de su padre, pensando en el reactor Arc robado, una llama de determinación se encendió en sus ojos. Eso es, prepárense para la batalla. El Mark II aún no es perfecto, debemos actualizarlo urgentemente y desarrollar un Mark III aún más poderoso. Traje de batalla. Debemos derrotar a Obadiah y recuperar todo lo que me pertenece. Al oír el ruido, Pepper entró rápidamente en la sala. Al ver a Tony despertar, sus ojos se enrojecieron y se apresuró a acercarse. Tony, ¿estás bien? Jarvis me acaba de decir que te desmayaste, me asustaste muchísimo. Norton, muchas gracias. Si no fuera por ti, Tony, ahora no es momento para dar las gracias, la interrumpió Tony con tono firme. Pepper, contacta inmediatamente con Cole, pídele que vigile el departamento de I+D de Industrias Stark y que impida estrictamente que la gente de Obadiah vuelva a infiltrarse. Norton, ven conmigo al laboratorio subterráneo, lucharemos codo con codo, mejoraremos el Mark II y desarrollaremos el Mark III. Los 3 entraron rápidamente al laboratorio subterráneo. El Mark II de color gris plateado, el traje de combate permanecía inmóvil, y los parámetros de optimización anteriores seguían visibles en la pantalla de la consola. Tony se acercó al traje, rozando con la punta de los dedos la fría armadura, con tono grave. El sistema de control de temperatura y las capacidades de protección del Mark II siguen siendo insuficientes. Frente a la gran potencia de fuego del Iron Monger, simplemente no resistirá. Norton, optimizaste los propulsores y el sistema de energía antes, dime qué piensas.
Norton se dirigió a la consola de control, consultando rápidamente con la punta de los dedos los parámetros del Iron Monger, comparándolos con los del Mark II. Su tono era racional y riguroso. Los principales defectos del Mark II son la insuficiente resistencia al impacto de su blindaje, su limitada potencia de fuego y las deficiencias en el control de temperatura que quedaron al descubierto durante el último vuelo de prueba, las cuales deben resolverse por completo. Mi idea es, en primer lugar, mejorar urgentemente el material del blindaje del Mark II, utilizando la aleación compuesta de titanio de alta resistencia de Stark Industries para reemplazar el blindaje actual y mejorar así su resistencia al impacto. Al mismo tiempo, optimice los cañones de pulso de hombro, aumente su potencia y compense la falta de potencia de fuego. Aleación compuesta de titanio de alta resistencia. Los ojos de Tony se iluminaron y se acercaron de inmediato. Exacto. ¿Cómo no se me ocurrió antes? Esa aleación es ligera y resistente. Puede mejorar la protección sin afectar la flexibilidad del traje de combate. Además, el sistema de energía, el Iron Monger de Obadiah tiene un alto consumo de energía pero una potencia de fuego formidable. Debemos optimizar la eficiencia de salida de energía del Mark II para que los cañones de pulso puedan disparar continuamente, extendiendo así el tiempo de combate. Los dos intercambiaron palabras, y el choque de ideas tecnológicas produjo intensos destellos de creatividad. La tensa atmósfera inicial de preparación fue reemplazada gradualmente por una cooperación tácita. Tony era extravagante y creativo, siempre capaz de proponer audaces líneas de investigación y desarrollo. Norton era racional y riguroso, hábil para optimizar con precisión los detalles y compensar las omisiones de Tony. Por primera vez, ambos tuvieron una colaboración técnica verdaderamente significativa, que resultó inesperadamente fluida. Seré responsable de ajustar la estructura del conjunto de armadura del Mark II para asegurar que la aleación compuesta de titanio de alta resistencia se ajuste perfectamente al traje de combate sin afectar el funcionamiento de los propulsores. Los dedos de Tony dibujaron rápidamente planos en la pantalla, con un tono lleno de fanatismo. Tú serás responsable de optimizar el sistema de adaptación de energía y, al mismo tiempo, diseñar la estructura principal del Mark III. El Mark III debe ser más grueso y pesado que el Mark II, tener mayor potencia de fuego y solucionar las deficiencias en el control de temperatura para lograr tanto un buen rendimiento ofensivo como defensivo. No hay problema. Norton ascendió, y sus dedos se dirigieron a la interfaz de I+D del Mark III. El grosor del blindaje del Mark III será un 30% mayor que el del Mark II, utilizando una aleación compuesta de doble capa, a la vez que se reservan más interface de armas. En cuanto al sistema de energía, usaré los planos del reactor ARC que mejoraste anteriores, optimizaré el ciclo de energía, reduciré el consumo y garantizaré que el tiempo de combate continuo pueda alcanzar más de 40 minutos, superando con creces al Iron Monger. Pepper les trajo comida y agua, las colocó a su lado y les susurró un recordatorio. No se esfuercen demasiado, descansen por turnos. Me quedaré aquí todo el tiempo, los ayudaré a comunicarse con Cole y les entregaré los materiales necesarios para I+D para asegurar que el progreso no se retrase. Tony y Norton asintieron sin interrumpir su trabajo. En el laboratorio subterráneo, el sonido del brazo robótico, el de los saltos de datos y la conversación entre ambos se entrelazaban, creando el preludio más apasionado antes de la batalla decisiva. Jarvis colaboró en todo momento, ejecutando con precisión sus instrucciones. Desmantelar el Mark II, cortar la aleación compuesta, depurar el sistema energético. Todo transcurriría con orden. A altas horas de la noche, la mejora del Mark II estaba a más de la mitad de su finalización. El reemplazo del blindaje estaba terminado y los cañones de pulso de hombro también habían sido optimizados. Durante la prueba de arranque, la llama azul era más estable y la prueba de resistencia al impacto del blindaje superó con creces las expectativas. Tony contempló el Mark II mejorado, con una sonrisa que hacía tiempo que no veía. Genial, Norton. Con tu ayuda, la mejora del Mark II se ha acelerado el doble de lo que esperaba. Norton se acercó levemente, con la mirada fija en la interfaz de I+D del Mark III, y su tono tranquilo dijo. La estructura principal del Mark III está completa, y el resto es ensamblaje y depuración, pero hay un problema. La armadura del Mark III requiere un tipo especial de aleación resistente al calor. Esta aleación tiene una textura resistente y soporta altas temperaturas, capaz de resistir los ataques de artillería pesada del Iron Monger, pero es probable que Obadiah ya haya transferido el inventario de Industrias Stark.
La sonrisa de Tony se congeló al instante, y apretó los puños con fuerza. Ese viejo Obadiah estaba preparado. No solo se llevó mi reactor ARC, sino que también transfirió los materiales clave, solo para impedirnos desarrollar el Mark III. No te preocupes, dijo Norton con firmeza, con un destello de seguridad en la mirada. Cuento con canales de suministro especiales en el extranjero, pertenecientes a reservas independientes de terceros que Obadiah no puede rastrear. Ya he completado la transferencia mediante instrucciones cifradas fuera de línea, utilizando transporte aéreo secreto. Se entregará en la entrada subterránea de la mansión antes del amanecer, sin dejar rastro. Un destello de esperanza brilló en los ojos de Tony, y le dio una palmada en el hombro a Norton. Norton, muchísimas gracias. Siempre que me encuentro en la situación más difícil, eres tú quien me ayuda. Después de derrotar a Obadiah, la mitad del mérito por Industrias Stark será tuya. Norton se acercó levemente y salió del laboratorio con el pretexto de revisar la seguridad. Regresó al compartimento secreto de su habitación privada en el segundo piso para confirmar que la armadura Shadow 2 estaba en buen estado, completamente cargada y lista para la batalla en cualquier momento. Todo estaba listo, a la espera de la batalla decisiva en la Stark Expo. Luego cerró rápidamente la caja metálica, regresó al laboratorio y continuó dedicándose al I+D del Mark III junto a Tony. En ese momento, ya no se encontraban en la etapa inicial de sondeo y sospecha, sino que eran socios técnicos que trabajaban codo con codo y confiaban el uno en el otro. Cada ajuste de parámetros y cada prueba condensaban su arduo trabajo. Pepper observó las dos figuras concentradas, con el corazón lleno de certeza. Con la creatividad de Tony y el rigor y la planificación de Norton, sin duda lograrían desarrollar la Mark III a tiempo y derrotar a Obadiah. Pero también sabía que el proceso de obtención de la aleación de vibranio estaría inevitablemente plagado de peligros. Los informantes de Obadiah estaban por todas partes, y los canales secretos de Norton podían ser descubiertos en cualquier momento. El cielo comenzó a tornarse blanco. El ensamblaje del Mark III había entrado en su fase final, quedando solo la depuración final de la adaptación de energía. Al salir del laboratorio, Norton tomó su reloj táctico y marcó el número de comunicación encriptada de Lena con tono serio. Lena, activa inmediatamente el canal de transporte secreto del laboratorio de Snow Ridge y transporta la aleación especial de armadura resistente al calor almacenada al laboratorio subterráneo de la mansión Stark. Evita que Obadiah te vea durante todo el trayecto y asegúrate de entregarla antes del mediodía de hoy sin ningún problema. Recibido, señor Norton. Se ha dispuesto personal para el transporte secreto durante todo el trayecto para garantizar un resultado impecable. La voz de Lena se escuchó con firmeza. Norton colgó la comunicación, regresó al laboratorio y miró a Tony con tono firme. La aleación especial de armadura resistente al calor llegará pronto. Aceleremos la puesta a punto para asegurarnos de que el Mark III esté completamente terminado antes de la Stark Expo. Obadiah quiere que perdamos, pero ganaremos solo para demostrarle lo contrario. Tony ascendió, intensificando el fanatismo y la determinación en sus ojos. Eso es, hay que ganar para demostrarlo. 3 días después, la Stark Expo de Industrias Stark será el fin de Obadiah. Las luces del laboratorio subterráneo permanecieron brillantes, el contorno de la marca 3, el traje de batalla se volvió gradualmente transparente, y una tenue luz azul fluía a través de las rendijas de la armadura. En ese momento, en el laboratorio privado de Obadiah, conectaba el reactor ARC capturado al núcleo energético del Iron Monger, observando cómo el traje emitía una deslumbrante luz azul, con una sonrisa demente en el rostro. No sabía que los preparativos de Tony y Norton habían superado con creces sus expectativas, y que una batalla decisiva, destinada a cambiar el destino de Stark, se gestaba silenciosamente. 30. Canales secretos, la entrega de metal. El horizonte comenzó a desvanecerse con los primeros rayos del alba, pero las luces del laboratorio subterráneo de la mansión Stark permanecieron encendidas. La actualización del Mark II estaba completamente terminada, y su armadura de titanio gris plateado brillaba con un resplandor frío en la penumbra. Tony estaba concentrado en depurar la interfaz de energía del Mark III, sus dedos se deslizaban rápidamente por el panel de control, sus ojos llenos de urgencia y expectación. Norton se mantuvo a un lado, aparentando sincronizar parámetros, pero en realidad, levantó la mano discretamente y ajustó el reloj táctico de su muñeca al modo de cifrado sin conexión. Ante la inminencia de la batalla decisiva, debía extremar las precauciones. Evitar la vigilancia de Jarvis y aislarse de la vigilancia de Obadiah. Tocó ligeramente el dial, abriendo una interfaz de mensajes sin ninguna identificación.
Norton, hemos recibido el pedido. La aleación especial resistente al calor ha sido cargada en la cápsula de transporte secreto, que será llevada por un avión de carga privado que despegó de Rotterdam, Europa. Seguirá una ruta de baja altitud durante todo el trayecto, evitando todos los radares y puntos de control oficiales. La voz de Emily era firme y ordenada, sin rastro de emoción excesiva, demostrando plenamente la competencia de una coordinación de fuerzas secretas. La cápsula de transporte ha sido sometida a un tratamiento antiescaneo. Ni la red de vigilancia privada de Obadiah ni los satélites de SHIELD pueden detectar la señal metálica. Norton se acercó levemente y respondió en voz baja. ¿Estás seguro de que la ruta de transporte es segura? Obadiah ha establecido numerosos informantes en las afueras de Nueva York, y SHIELD también está monitoreando en secreto los flujos de materiales relacionados con Stark. No puede haber ningún error. Debes entregarte en la entrada subterránea de la mansión antes del amanecer. Pueden estar seguros de que la ruta ha sido sometida a una triple verificación y está siendo escoltada por especialistas de la cadena de suministro secreta. Tras el aterrizaje del avión de carga, se trasladará a un vehículo civil modificado que tomará un pasaje subterráneo directamente a la mansión, sin ningún tipo de vigilancia ni rastro alguno durante todo el trayecto. Emily hizo una pausa y agregó. Además, hay algo que necesito aclarar contigo. Recientemente hemos comenzado a reclutar talento desilusionado de SHIELD, agentes que han sido apartados por sus superiores y que poseen cierta inteligencia y habilidades técnicas para prepararnos para los siguientes despliegues. Por el momento, no intervendremos en asuntos aquí en Nueva York para evitar la exposición mediática. Un destello de comprensión cruzó los ojos de Norton. Golpeó su reloj táctico con las yemas de los dedos, con tono inexpresivo. Entendido. Sigue vigilándolos. El proceso de reclutamiento debe ser secreto. No dejen rastro de conexión y no interfieran en ninguna de las acciones de SHIELD. Concéntrense en completar el transporte de metal. Recibido. Sincronizaré el progreso del transporte en tiempo real. Se espera que llegue al paso subterráneo de Nueva York en 2 horas. Después de terminar de hablar, Emily finalizó la conversación directamente, sin más preámbulos. La interfaz desapareció al instante. Norton rápidamente volvió a poner su reloj táctico en modo normal, se giró con expresión tranquila y continuó coordinando el trabajo de depuración del Mark III con Tommy, como si la comunicación secreta de hacía un momento nunca había ocurrido. Norton, ¿hay alguna novedad sobre los materiales? Tony levantó la vista, con un tono que denotaba cierta urgencia, mientras sus dedos seguían apoyados sobre los parámetros de depuración de la interfaz de energía. Al conjunto de armadura del Mark III solo le falta esta aleación especial. Si no llega antes del amanecer, es posible que no podamos terminar el ensamblaje antes de la Stark Expo. Pueden estar tranquilos, el transporte se está desarrollando sin problemas. Se espera que llegue en 2 horas. Norton respondió con indiferencia, sin revelar ningún detalle sobre Emily o los canales secretos, limitándose a decir vagamente. El canal está siendo escoltado por especialistas, impidiendo toda vigilancia, y no será descubierto por Obadiah ni por SHIELD. Pepper trajo café caliente, se lo entregó a los dos y dijo en voz baja. Cole ya ha organizado la recepción en la entrada del metro. Todo el proceso será gestionado por personal de seguridad de confianza y no alertará a nadie. Es que SHIELD ha estado activo en Nueva York últimamente. ¿Y si nos atacan? ¿Habrá problemas? No lo hará, dijo Norton con seguridad. La cápsula de transporte ha sido sometida a un tratamiento antiescaneo, por lo que la detección convencional de SHIELD no puede descubrirla. Aunque haya patrullas policiales esporádicas, no se darán cuenta del vehículo civil modificado. Desde hacía tiempo, había preparado un plan de contingencia en su interior. Tenía plena confianza en la capacidad de coordinación de Emily, y el funcionamiento de la cadena de suministro secreta nunca había fallado. Tony tomó el café, dio un sorbo y la urgencia en sus ojos disminuyó un poco. Horas. Eso es bueno. Siempre que los materiales estén en su lugar, garantizo que completaré el ensamblaje de la armadura y la puesta a punto del Mark III en 6. Puedo realizar la primera prueba esta tarde, y desde luego no retrasaré la batalla decisiva en la Stark Expo dentro de 3 días. Los tres continuaron dedicándose a su trabajo. En el laboratorio subterráneo, el sonido de los brazos mecánicos y el salto de los datos permanecían entrelazados. El diseño del modelo 3 se fue perfilando cada vez con mayor claridad. Solo faltaba la llegada de la aleación especial para completar el ensamblaje final.
Mientras tanto, en la entrada del pasaje subterráneo en las afueras de Nueva York, el vehículo de transporte secreto había llegado silenciosamente. Sin embargo, sin saberlo, en un rincón escondido no muy lejos, un shield del agente sostenía un detector, con la mirada fija en la dirección del vehículo. Aún había captado la débil fluctuación de energía del metal. Se ha detectado una fluctuación de energía anómala, posiblemente causada por un metal especial. Solicitamos apoyo y nos preparamos para su interceptación. El agente bajó la voz para informar por su comunicador, mientras sus dedos se acercaban lentamente al arma que llevaba en la cintura, listo para actuar en cualquier momento. Unos minutos después, dos SUV negros pasaron a toda velocidad. Varios Shield los agentes salieron rápidamente, rodearon el vehículo de transporte y abrieron las puertas por la fuerza. Lo que se pudo observar fue la aleación especial resistente al calor, bien empaquetada. Incauten el metal inmediatamente y tráiganlo de vuelta a la base para su verificación. Ordenó el agente principal con voz grave. Justo cuando sus subordinados se disponían a mover el metal, una figura negra surgió repentinamente de entre las sombras. Sus movimientos fueron tan rápidos como los de un guepardo, sometiendo a dos agentes en pocos instantes. Sus acciones fueron precisas y pulcras, sin rastro de vacilación. Era Natasha, la viuda negra. ¿Quién te autorizó a interceptar esto sin permiso? El tono de Natasha era frío, sus ojos tan afilados como cuchillos, recorriendo con la mirada a todos los agentes presentes. Los superiores han ordenado que se deje pasar este lote de suministros. No lo obstaculicen. El agente principal parecía confundido. Agente Natasha, se sospecha que este lote de metal está relacionado con el desarrollo del Stark. Traje de batalla, y la fluctuación de energía es anormal. Sospechamos que está relacionado con el herrero de Abdías. ¿Por qué dejarlo pasar? No te corresponde a ti preguntar esto. Simplemente ejecuta la orden. El tono de Natasha era incuestionable. Sus dedos se deslizaron sobre el comunicador que llevaba en la cintura. Si no quieren causar problemas, evacúen inmediatamente. Yo me encargaré de los asuntos posteriores. Los agentes conocieron bien la situación de Natasha y no se atrevieron a desobedecerla. Solo les quedó retirarse cabizbajos. Antes de marcharse, dejó el detector atrás y salió en silencio del pasaje subterráneo. Natasha se dirigió al vehículo de transporte y, tras confirmar que el metal estaba intacto, sacó un comunicador encriptado y marcó el canal secreto de Norton. Esta era la información de contacto que había obtenido discretamente a través de los canales internos de Shield. Su tono era tranquilo, con un toque de sinceridad oficial pero implícita. Señor Norton, el metal está a salvo. Ya he ordenado a mis subordinados que se jubilan. Alguien escoltará el metal hasta la mansión Stark más tarde. Norton estaba comprobando parámetros en el laboratorio cuando su reloj táctico vibró repentinamente. Al ver el identificador de comunicación, un destello de sorpresa cruzó por sus ojos. Inmediatamente caminó hasta la esquina del laboratorio y bajó la voz. Agente Natasha, ¿cómo tienes este canal? ¿Y por qué publicaste el metal? Shield ha estado siguiendo de cerca los movimientos de Obadiah y también sabe que estás ayudando a Tony a desarrollar el traje de combate. La voz de Natasha se mantuvo tranquila, sin indagar innecesariamente. La intención de la oficina es que puedas apoyar firmemente a Tony y luchar juntos contra Obadiah. Una vez que su monstruo de hierro esté completamente formado, no solo amenazará a Industrias Stark, sino que también representará un enorme peligro oculto para la seguridad de Nueva York. Shield puede brindarle la asistencia necesaria, pero no intervendrá demasiado en sus acciones. Norton guardó silencio por un momento, con un tono aún contenido. Mi ayuda a Tony es solo para proteger a Stark, y no tiene nada que ver con Shield. Recibiré el metal por un tiempo. En cuanto a la cooperación posterior, dependerá de la situación. No hacía promesas fácilmente, ni tampoco se negaba, manteniéndose siempre alerta y sin permitir que Shield se entrometiera en sus fuerzas secretas. Muy bien. Natasha no insistió en el tema. El metal será entregado en la entrada subterránea de la mansión Stark en media hora. No me mostrará ni dejará rastro. Una advertencia. El comerciante de hierro de Obadiah ha finalizado su depuración. El núcleo energético utiliza el reactor ARC de Tony. Su ambición va más allá de Industrias Stark. Tanto tú como Tony debéis tener cuidado. Tras colgar la comunicación, un destello de gravedad cruzó por los ojos de Norton. Shield ya había descubierto el secreto principal del fabricante de hierro e incluso había tomado la iniciativa de tenderle una rama de olivo. Detrás de esto, puede haber consideraciones más profundas. Pero en ese momento no tenía tiempo para profundizar en ello.
La entrega del metal era la máxima prioridad. La investigación y el desarrollo del Mark III no podrían sufrir retrasos. Norton, ¿qué te pasa? Tony notó su anomalía y preguntó apresuradamente. No es nada. Nos llegó la noticia por el canal de que el metal ha llegado a Nueva York y será entregado en la entrada del metro en media hora. Norton respondió con indiferencia, sin mencionar la intervención de Black Widow ni de Shield, ocultando aún todas las conexiones secretas. Cole ya lo está recibiendo. Preparémonos para el montaje de la armadura. En cuanto lleguen los materiales, comenzaremos de inmediato. Los ojos de Tony se iluminaron y enseguida se animó. Genial. Por fin puedo completar la marca 3. Obadiah, esta vez te haré pagar el precio. Pepper también suena con alivio. Mientras tengamos los materiales, estaremos seguros. Iré a avisarle a Cole para que se prepare para la recepción y se asegure de que los materiales se entreguen de forma segura. En el laboratorio subterráneo se respiraba un ambiente de mayor esperanza y urgencia, ya que el metal estaba a punto de ser entregado. Norton se quedó junto a la ventana, observando cómo el cielo se iba iluminando gradualmente en el exterior. Se frotó el reloj táctico en la muñeca con las yemas de los dedos, sabiendo con claridad en su corazón que la fluidez con la que se deslizaba el metal era solo un paso más en la preparación para la batalla decisiva. La intervención de Shield, la mirada depredadora de Obadiah y la disposición de las fuerzas secretas. Todas las pistas convergían silenciosamente hacia la Stark Expo en 3 días. Y debía estar completamente preparado para proteger a Tony y también su propio plan secreto, dando la bienvenida al inminente enfrentamiento final.